Aquí comienza El Candelabro. En la oscuridad de la noche, el candelabro nos ilumina y nos cubre de misterio. Arqueología imposible, geometría sagrada, simbología, encuentros cercanos a la muerte, esoterismo, ocultismo, misterios de la historia y ciencias de frontera que nos llevarán a otra dimensión. Todos los viernes a medianoche en Cadena Azul Radio y Azul FM. También puedes vernos en nuestro canal de YouTube y escucharnos en la plataforma iVoox. El Candelabro. Dirige y presenta Fernando Muyor. Estimados oyentes, queridos amigos, muy buenas noches. Esta noche vamos a hablar acerca del turismo dark. ¿Qué es el turismo dark? ¿Por qué este tipo de turismo? ¿Y qué sitios no deberíamos perdernos si somos amantes del turismo dark? Para ello vamos a tener, como siempre, aquí a grandes amigos y expertos con quienes seguro vamos a disfrutar. El investigador y escritor Fermín Mayorga, grandísimo periodista y también buen amigo Álvaro Anula Pulido. Y bueno, también a alguien a quien echábamos mucho de menos, fotoperiodista, escritor, Thor Jurodovic nos acompañará también esta noche. Esta noche vamos a dar un merecido descanso al equipo del programa. Y es que este programa lo hemos grabado, lo hemos tenido que grabar previamente, porque al mismo tiempo que tú lo estás escuchando, nosotros estamos en las Jornadas del Misterio, en las cuartas Jornadas del Misterio y Ciencias de Frontera que se están celebrando en el Auditorio Puertas de Castilla de Murcia. Un pedazo de evento tremendo. Te aconsejo, si no estás muy lejos de aquí, que nos visites y bueno, yo creo que va a salir espectacular. 16 ponencias, 2 mesas redondas, entre académicos y expertos, vamos, un elenco impresionante que no te lo puedes perder. Roberto Lefante, Marcelo Locles, Ana Mafé, Juan Ignacio Cuesta, David Santinella. Viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de noviembre en el Centro Cultural Puertas de Castilla de Murcia, cuartas Jornadas del Misterio y Ciencias de Frontera. Hasta un total de 20 expertos, conferencias, mesas redondas y mucho más. El rover Perseverance en Marte, la conciencia después de la muerte, la mente cuántica, misterios de la historia y la arqueología, viajes iniciáticos, el Grial. Entrada libre hasta completar aforo. Se aplicará rigurosamente el protocolo COVID. Patrocina la Concejalía de Cultura, Turismo y Deportes del Ayuntamiento de Murcia, la Asociación Cultural El Camino al Santo Grial, Ediciones Matrioska, TK Analytics y Neurotech. Organiza El Candelabro. Antes de seguir con el programa, vamos como siempre a regalar el libro y tú puedes llevártelo. En esta ocasión se trata de un libro titulado La Casa Encantada de Latchford, de Charlotte Riddle, publica Ediciones Matrioska. ¿Qué tienes que hacer para llevarte este fantástico libro? Es muy sencillo. Lo primero de todo, hazte fan del Candelabro en iVoox. Hazte fan del Candelabro en iVoox. Comienza con extras de nuestros programas, sorteo de libros y otros regalos. En iVoox verás una pestaña azul que pone apoyar y haciendo clic aquí podrás apoyar nuestra labor divulgativa con un coste mensual de 1,49 € al mes. Hazte fan del Candelabro en iVoox ya mismo. Una vez que te has hecho fan del Candelabro en iVoox, verás que en la comunidad fan hemos colocado un post con la foto del libro que esta noche sorteamos. Es muy sencillo, no tienes más que contestar a la siguiente pregunta lo antes posible. Hace apenas un par de semanas hicimos un programa sobre Halloween. ¿Qué fecha exacta se emitió? ¿Quiénes participaron en él? ¿Y cuál es el título de este programa? El primero que me conteste se lleva este fantástico libro.
Ahora sí, queridos amigos, vamos ya con nuestras secciones. Pensamiento Supremo de la mano de nuestro querido doctor Alberto Requena y Habitación 237 con nuestro compañero y crítico de cine Antonio Rentero. Seguidamente la tertulia que todos estamos esperando, Turismo Dark. Comenzamos. Pensamiento Supremo. Turismo negro. Es una forma de turismo que incluye viajes asociados a la tragedia, a la muerte o al dolor. Un sinónimo es el de tanatoturismo, en especial en los países anglosajones. Y hay una asociación también implícita con los lugares relacionados, de algún modo con la muerte violenta. Y siendo estos los ingredientes que se pudieran referir, cabe decir que el movimiento turístico negro está más relacionado con los valores históricos implicados en la muerte y el dolor, y no son en sí objetivos, no forman parte de sus objetivos, el buscar el esparcimiento por el sufrimiento y el dolor directamente como elementos de valoración, sino los valores históricos que pudieran darse y relacionados con ellos. Castillos, campos donde se han desarrollado conflagraciones, lugares donde han acaecido desastres notables, tanto naturales como artificiales, lugares donde se han mantenido a colectivos humanos sometidos a tortura o privaciones o abusos, prisiones en las que han ocurrido hechos execrables, atrocidades, genocidios. Todo ello forman parte del elenco que nos lleva desde Paracuellos hasta Auschwitz o desde Rumanía a Camboya. Se han llevado a cabo amplios estudios desde que en 1996 se revela como un área de trabajo sociológico por profesores de la Universidad de Glasgow. Se han estudiado se han analizado los elementos atractores que llevan a multitud de visitantes, intentando entender las razones que pueden justificar tales conductas. Los efectos morales y sociales del turismo negro no están claros. Stone concluye que el turismo negro puede representar inmoralmente lo que la moralidad querría comunicar. Sin lugar a dudas, que los talentos emprendedores han descubierto un mundo de explotación económica, haciendo uso de los aspectos emocionales. El fin último es obtener beneficios en un campo tradicional, que es el turismo, en este caso, en un área de discutible contenido moralmente aceptable, aunque pudiera pensarse en la vertiente positiva que en algunos casos supone reactivar la economía de zonas devastadas o sujetas a desastres humanitarios, como pudiera ser, sin ir más lejos, la zona cero de Nueva York, tras el desastre sobrevenido al ataque despiadado a las Torres Gemelas. Básicamente, el turismo negro se asocia al proceso emocional por el que el visitante da carta de naturaleza a su propia finitud al contemplar e imaginar el final que sufrió otro, que está incluido como sujeto pasivo y asociado al espectáculo que contempla. Una interpretación alternativa es la valoración de la vida como contraparte de lo que se contempla, que es la muerte. La tanaptosis es la denominación de esta capacidad de apreciación de la vida, por contraste
con la visita rememorando la muerte. La naturaleza intrínseca del turismo negro le aleja de la opción de quedar recogido por méritos propios en el pensamiento supremo. Estás escuchando El Candelabro. Habitación 237. Saludos, Fernando, muy buenas noches y muchas gracias una vez más por abrir la puerta del candelabro a la puerta de la habitación 237, a través de la cual se cuelan todas estas películas relacionadas con los temas que tratáis en el programa. En esta ocasión el tema da para mucho, ese turismo realmente muy poco recomendable, pero que en el cine ha dado mucho juego, desde el turismo a lugares exóticos en el que uno se encuentra lo que no querría encontrarse, y aquí tenemos que hablar de ese viaje a las entrañas de la selva amazónica de Holocausto Caníbal, que además tuvo su remake recientemente con El Infierno Verde, de la mano de Eli Roth, un director del que ahora también vamos a hablar. Pero bueno, Ruggiero Deodato con aquella falsa película de metraje encontrado, en el que ya se nos da una de las pistas para lo que en muchas ocasiones será un género cinematográfico en sí mismo, ese found footage, ese metraje encontrado en el que alguien ha estado grabando en película, o bien profesional o bien aficionado, alguien lo ha encontrado, lo ha montado y nos lo proyecta en el cine, si es que esto alguna vez llegará a ser posible. Pero bueno, hacemos esa suspensión de incredulidad y desde luego en los años 70 era terrorífico lo que apareció en esta película sobre un grupo de investigadores, de documentalistas que van a la selva amazónica, y allí, además de ser testigos de multitud de atrocidades por parte de los nativos del lugar, también ellos mismos sucumben a ese salvajismo pagando por ello, con imágenes estomagantes y difícilmente soportables, repugnantes, repulsivas en algunos casos, y sin embargo todas ellas realmente son, es decir, es cine, es artificio. Las que tienen que ver con los seres humanos, sí que es cierto que hay algunas que tienen que ver con animales, que sí que hubo animales que murieron en esta película. No se puede decir aquello de ningún animal ha sido dañado para el rodaje de esta película, pero en ocasiones también hemos visto esto y cosas peores en directo o en televisión. Nos acercamos a un turismo quizá no tan extremo inicialmente, pero que sí que se torna un poco más terrorífico en años más recientes. Año 2005, Hostel, primera entrega de una serie que hasta el momento tiene 3 entregas, dirigida por Eli Roth, que es director del remake también del Infierno Verde, esta versión actualizada de Holocausto Caníbal. Y en el caso de Hostel se nos lleva por Europa de la mano de unos típicos turistas jóvenes americanos dispuestos a pasárselo bien en este continente casi como si fuera un parque de atracciones, y descubrirán, los que hemos estado en Bratislava íbamos un poquito con miedo cada vez que veamos en algún rincón algo más oscuro de la cuenta, descubrirán que en Eslovaquia, y de la mano de 2 chicas, aparentemente todo parece conducir a un momento muy festivo, pero descubrirán que en esa fiesta son ellos el plato invitado, y además, en este caso, y volviendo un poco al elemento que ya aparecía en Holocausto Caníbal, en este caso tú vas a ser la víctima porque te van a grabar a ti mientras te torturan y te matan. Es decir, volvemos un poco a ese fenómeno de las snuff movies, esas películas en las que supuestamente hay grabadas torturas y asesinatos reales.
Hostel, debo decir que tiene momentos muy desasosegantes. También es cierto que, aunque no es una película larga, dura 1 hora y media, tarda bastante en entrar en situación, pero desde luego una vez que lo hace te atrapa y no te suelta. Y desde luego los que tengan el estómago delicado, que prescindan de Hostel y de sus 2 secuelas. Y voy a terminar con una película para mí, mi favorita de este segmento de turismo un poquito, digamos, no convencional, que es Atrapados en Chernóbil, una película del año 2012, es producción de Oren Peli, quien destacaría con Paranormal Activity, inaugurando una nueva corriente dentro de este cine found footage de metraje encontrado. En este caso, y con cierto paralelismo con Hostel, hay también un grupo de jóvenes que van viajando por el corazón de Europa y deciden acercarse a uno de esos destinos de turismo extremo, como es Chernóbil, un lugar que desde luego yo creo que para los que cuando tuvo lugar aquello, en el año 1986, éramos adolescentes, aquello supuso un momento de terror, porque veíamos que había un peligro cierto de que una nube radiactiva se cerniera sobre nosotros, y no tardamos mucho en ver todo eso que nos dejó impactados, lo que luego la serie Chernobyl más recientemente ha mostrado en toda su crudeza, ese desastre de planificación soviética que hace que algo tan peligroso como una central nuclear no esté todo lo bien atendido que se requiere, y cuando se produce un fallo este sea catastrófico. Pues bien, hay un cierto turismo relacionado con este Chernóbil, que por cierto, pues, Svetlana Alexievich, premio Nobel de literatura, recogió en su libro Voces de Chernóbil una recopilación de testimonios de las personas que sufrieron en sus carnes, en su entorno, esta catástrofe, pero a pesar de ello, esa atracción, ese morbo, lleva a los protagonistas, como a mucha gente en la vida real, a acercarse a Pripyat, esa ciudad que ha quedado congelada en el tiempo porque tuvo que ser evacuada en horas. Y claro, hemos visto las fotografías, hemos visto las imágenes de esa ciudad ganada por el crecimiento vegetal, con edificios abandonados, esa noria oxidada después de más de 30 años inactiva. Y los personajes de esta película, de Atrapados en Chernóbil, es eso lo que quieren vivir, esa emoción de estar en un sitio que es peligroso. En fin, hay una radiación mínima, desde luego no para quedarse allá a vivir, aunque hay quien vive en aquella zona, pero bueno, un turista realmente podría pasar por allí unos minutos, unas horas y regresar con la misma carga de radiación que si hubiera hecho un par de radiografías y se hubiera comido unos cuantos plátanos durante una temporada. Pues el problema en este caso es que descubrirán los protagonistas que no pueden salir de Chernóbil, les falla el coche, no pueden escapar, se les hace de noche y comienzan a suceder cosas raras, que es lo que le da calidad a este tipo de películas. La película evidentemente no se ha rodado en Chernóbil, pero está fascinantemente bien reconstruida, esa Pripyat falsa en esta película, pero que casa con todo lo que hemos visto en televisión sobre esa ciudad, y además tiene ese elemento desasosegador de qué es lo que sucede en una ciudad como esta, en la que todo el mundo se fue, y por qué aquí están sucediendo cosas como si se hubiera quedado alguien. El recorrido espeluznante en el tramo final de Atrapados en Chernóbil, por las escuelas, la escuela abandonada, la central nuclear, la piscina. Sobre todo la parte de la central nuclear es de verdad terrorífica, y por supuesto no voy a desvelar qué es lo que se esconde en Chernóbil, pero es de esas películas que dicen, no tenía yo mucho interés en ir a Chernóbil, pero ahora tengo todavía menos. Así que disfrutemos, Fernando, de este turismo extremo, si no yendo a esos sitios a que nos puedan pasar estas cosas, por lo menos disfrutándolo a través del cine, que lo bueno que tiene es que todo lo que le pasa a los que están en la pantalla. Y nada más por esta semana, Fernando, muchas gracias por invitarme una vez más a formar parte del Candelabro. Cierro la puerta de la habitación 237 y hasta la próxima semana. Habitación 237.
Escúchanos en iVoox Originals. El turismo dark o turismo oscuro es una forma de turismo que tiene como destino lugares y espacios donde ha ocurrido alguna tragedia, tanto natural como provocada por el hombre, y que tienen valor histórico. Pueden ser campos de batalla, castillos, desastres causados por el hombre como Chernóbil en Ucrania o la zona cero de Nueva York. Otros espacios pueden ser las prisiones, los campos de concentración y los cementerios. Algunos elementos del turismo dark han sido criticados, en particular por el comportamiento de los turistas en estos destinos. Muchas de las personas que visitan sitios sombríos mantienen una actitud contradictoria a la que corresponde con el ambiente. Por ejemplo, se hacen fotografías sonrientes en enclaves donde miles de personas fueron asesinadas. ¿Por qué se practica el turismo dark? Los turistas que visitan sitios relacionados con la muerte, los desastres y las situaciones macabras tienen una curiosidad muy fuerte por estos enclaves siniestros. Las motivaciones para visitar estos sitios tan particulares son muy variadas. Hoy hablaremos de todo esto junto a Thor Jodorowicz, Álvaro Anula Pulido y Fermín Mayorga. Esta noche, en El Candelabro, hablaremos de una nueva forma de viajar y sentir miedo. Hablaremos de turismo dark. Encendemos las velas. Roberto Elefante, Marcelo Locles, Ana Mafé, Juan Ignacio Cuesta, David Sentinella. Viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de noviembre, en el Centro Cultural Puertas de Castilla de Murcia, cuartas jornadas del misterio y ciencias de frontera. Hasta un total de 20 expertos, conferencias, mesas redondas y mucho más. El rover Perseverance en Marte, la conciencia después de la muerte, la mente cuántica, misterios de la historia y la arqueología, viajes iniciáticos, el Grial. Entrada libre hasta completar aforo. Se aplicará rigurosamente el protocolo COVID. Patrocina la Concejalía de Cultura, Turismo y Deportes del Ayuntamiento de Murcia, la Asociación Cultural El Camino del Santo Grial, Ediciones Matrioshka, TK Analytics y Neurotech. Organiza El Candelabro. Estimados oyentes, queridos amigos, muy buenas noches, y aquí estoy con grandes amigos y un programa muy interesante que tenemos esta noche. Vamos a hablar de turismo dark, turismo oscuro. Para ello, pues, hombre, presentaciones yo creo que no hace falta, pero aún así, lógicamente, como cada programa, hay que presentar. Álvaro Anula Pulido, muy buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. Muy buenas noches a todos nuestros escuchantes. Y aquí estamos, encendiendo un día más esas velas del candelabro. Un gustazo verte a ti, bueno, a ti y a todos los que están aquí. Thor, muy buenas noches. Thor Buenas noches a Jodorowicz. todos. Y gracias por invitarme y gracias por poder compartir estos minutos que vamos a compartir, bueno, estas horas que vamos a compartir, hablando de tema tan interesante como el turismo dark. Fermín Mayorga, muy buenas. Muy buenas noches. Bueno, pues si Álvaro es el que enciende el candelabro, yo voy a ser el que va a llevar el candelabro, voy a ser el portador de la luz, como Santa Lucía en este programa, pues para llevar también a los oyentes en conjunto toda esta temática que sin duda alguna es apasionante y que ahí está afuera con temáticas muy actuales y ha seguido estando a lo largo de la historia, pues con diferentes generaciones que también han practicado todo este tipo de turismo, ¿no? Una pregunta y os la voy a hacer a todos. Turismo dark, ¿por qué? ¿Por qué se está dando ahora? Parece que está ahora de moda. ¿Esto es algo de moda o viene ya de tiempo? ¿Y por qué se da? Bueno, posiblemente... ¿Por qué ese aumento? Posiblemente aúne las dos cosas. Es decir, por un lado está de moda porque es un elemento moderno en el sentido de que el turismo como tal o como lo conocemos a día de hoy prácticamente tiene unas pocas décadas, pero sí que es cierto que también tiene esa verdadera condición humana que no podemos perder, ¿no? Y es esa querencia del ser humano por lo escabroso, por lo morboso, por querer saber algo y sobre todo si tiene ese punto sensacionalista, pues que nos gusta a todos. Por ejemplo, se me viene a la mente los famosos pliegos de cordel, ¿no? Que Fermín también los conoce muy bien. En los pliegos de cordel, la mayoría de ellos, ¿de qué hablan? De sucesos criminales, de hechos luctuosos
¿Por qué? Porque es lo que gusta a la gente. Entonces eso va evolucionando generación a generación, se, digamos, queda y se transmite en lo que nosotros entendemos a día de hoy por modernidad. ¿Y cuál es lo que nosotros entendemos por escabroso ahora mismo? Pues ir a visitar un lugar en el cual ha ocurrido un crimen, que sí, que posiblemente sea incluso incorrecto políticamente hablando, ¿no? Pero bueno, a fin de cuentas es esa condición humana, esa verdadera naturaleza que nos persigue desde siempre y que se queda demostrada en ese turismo oscuro, en ese tanatoturismo, como también se le conoce, o turismo de muerte, que podemos encontrar a día de hoy en muchos lugares. Thor, dime tu punto de vista. Para mí lo cierto es que desde que el hombre es hombre, este tipo de viaje ha existido, este tipo de gusto por, como bien apuntaba Álvaro, sobre lo morboso. Hay que solo recordar lo que eran en el anfiteatro romano la muerte de las luchas entre gladiadores o las muertes de cristianos. Pero también es cierto que hay algo que ahora mismo se ha puesto muy en boga, que es que la gente busca experiencias diferentes. Lo que pasa, y creo que tendremos que hablar a lo largo del programa de esto, es que se está faltando el respeto a ciertos lugares. Es decir, es un turismo que creo que tiene que existir, porque, por ejemplo, creo que es importante que no olvidemos la historia. Hay un lugar, como por ejemplo, que es turismo dar, muy turismo dar, que es, por ejemplo, el campo de concentración de Auschwitz. No se tiene que olvidar ese lugar, pero también se tiene que respetar ese lugar. Es decir, hay que visitarlo, hay que conocerlo, hay que vivir ese momento histórico de una manera en primera persona, ¿vale? Desde la distancia que han pasado más de 7 décadas, pero también es cierto que hay que respetarlo. El problema es que vivimos en una época en que el turismo se ha banalizado y ahora cualquier cosa vale. Y el turismo dar siempre ha existido, hoy se le ha dado un nombre, turismo dar, que es aparte es un nombre muy, digamos, como muy atrayente, o tanoturismo, pero la realidad es que ese turismo para mí ha existido siempre. Es verdad que ahora se ha puesto más en boga porque la gente está buscando nuevas experiencias. Hay experiencias muy extrañas, luego ya os comentaré. Hay una experiencia, por ejemplo, en Sarajevo, un hotel que te hace vivir tal y como se vivía en la época de la guerra de la antigua Yugoslavia, es decir, vives en un camastro tirado en el suelo, oyendo balazos, o hay una agencia que lo que te permite es disfrutar, entre comillas, muy entre comillas, de lo que siente un ilegal a traspasar el Río Grande desde México hasta Estados Unidos. Te golpean, te pegan, te meten en un calabozo, es decir, eso ya creo que es el querer sentirse especial y lo único que se hace es hacer un viaje que es una estupidez, ¿no? Es decir, el turismo dar para mí es importantísimo porque también hay los cementerios, es turismo dar, y en los cementerios está escrita la historia de cualquier país, hay lugares que se han puesto muy de moda, y creo que en los últimos 4 años ha habido un hecho que ha dado mucha relevancia al turismo dar, que es una serie de televisión, que hay que hablar de ese lugar, por supuesto, durante este programa, que es Chernóbil. Chernóbil, hubo una serie de televisión y ha hecho que de ir un mínimo grupo de turistas al año a convertirse en un lugar de los más turísticos en la referencia que tiene que haber al turismo. También hay por ahí una empresa que hace, en fin, te coge un pueblo, te lo llena de supuestos zombies, ¿no? Sí. Que aparte están aquí en Cataluña, se llama Horrorland, es decir, Horrorland son un grupo, bueno, que lo que hacen es esto, parece que la gente quiere disfrutar del miedo. Es verdad que el miedo forma parte intrínsecamente de una de las emociones más importantes del ser humano, y pasar miedo y de repente, por ejemplo, ir a un cine, ver una película de miedo y salir de ahí, o hacer esto que hace estos de Horrorland, que es Horrorsbox se llaman, perdón, que te hacen, pues, exacto, estar rodeado de zombies, en el momento que tú sales de ese espacio, vuelves a tu normalidad y a tu control. El perder el control y volverlo a controlar te hace sentir vivo y te hace sentir humano. Y te hace sentir también que, bueno, solo ha sido un momento. Por eso yo creo que a la gente le gustan mucho esos espacios de morbo y de miedo. Pero hay que reconocer que hay muchos lugares muy interesantes donde la historia está escrita. El Valle de los Reyes no deja de ser un lugar que se puede considerar turismo dar, porque no nos olvidemos, estamos en un lugar donde eran tumbas, y si vamos a ver momias al British Museum o al Museo del Cairo, estamos viendo cadáveres. No nos olvidemos que eran personas que hace 4.000 años estaban vivas caminando por la tierra. Es decir, que a veces nos quedamos un poco como con una distancia y eso parece que como que no hubieran sido seres humanos, y lo son. Fermín. Sí, bueno, yo creo que el mundo del turismo, del misterio, sin duda alguna, ha acaparado
hoy en día una importante atracción por parte de muchísima gente, ¿no? No solamente ya la gente que podemos ser un poco más asidua a la temática, sino también muchísima gente, sobre todo porque detrás de todo ello pues hay a veces bueno, ese morbo, ¿no? Que hace que la gente se sienta atraída y aprenda, además, porque hablar de turismo de misterio no es hablar de incultura, no es hablar de algo que no tenga sentido, ¿no? Sino que en la mayoría de los casos pues son hechos reales que han sucedido, que están ahí perfectamente pragmatizados a través de determinados legajos, etcétera, pero que si no los conoces, lógicamente, a veces te vas a los clásicos, digamos, lugares turísticos de esta índole, habiendo otros muchos más que faltan por salir, y Álvaro sabe por dónde voy, que si sin duda alguna se pusiesen en movimiento, sin duda alguna acapararían una atención tremenda por el morbo que desarrollan, que seguro que es mucho más que otros muchísimos lugares que tenemos por ahí, ¿no? Pero sin duda alguna esta temática, si sirve de algo a lo largo de la historia, ha sido un poco pues para aprender, yo pienso que lecciones, ¿no? del pasado y no volverlas a repetirla, como puede ser el campo de Auschwitz o Mauthausen, en este caso, otros muchos, o yo qué sé, el propio Pearl Harbor, ¿no? Con ese barco que se encuentra ahí en Hawái, hundido con casi 1000 cadáveres, ¿no? Y lo tienen como un mausoleo. Bueno, pues todo este tipo de turismo que engendra masa, y que la masa viene dada precisamente porque la muerte está presente, pues también hay que aprender, lógicamente, de estas lecciones que nos dan este tipo de turismo, y que por supuesto es un turismo que tiene un fondo cultural importante, ¿no? Y luego también está un poco el morbo de buscar esas experiencias o tener unas vacaciones en el infierno, ¿no? Como dirían algunos. Pues bueno, pues también hay derecho a tener ese tipo de movimiento, y sobre todo, pues no sé, yo a veces me lo planteo, ¿no? Como tener un reto, ¿no? O por ejemplo, intentar cambiar las percepciones de lo que es la mortalidad en un momento determinado, o tener el interés, por ejemplo, por la historia, que a mí me parece brutal en este tema, y que puede aportar un patrimonio de misterio interesantísimo, y donde el morbo está perfectamente insertado, ¿no? Y bueno, amén de que nos eduque y que nos culturicemos, ¿no? A través de la misma, no dejan de ser recuerdos del pasado. Y también, bueno, pues el sufrimiento, ¿no? Que han sufrido muchísima gente, y que hay que rememorar y que hay que respetar, por supuesto, a través de las visitas, ¿no? Y pongo como ejemplo, pues yo qué sé, el mundo de la Inquisición. En España está muy poco explotado el mundo de la Inquisición. Sin embargo, el morbo que hay detrás daría para hacer muchísimos museos de la Inquisición, y los que tenemos a veces no es Inquisición ni mucho menos, sino que lo que hay es otra historia, ¿no? Entonces, hay cantidad de movimientos que se podrían seguir haciendo hoy en día para recuperar algo que formó parte de nuestra historia, pero que están ahí como larvados, ¿no? Que parece que nadie se atreve, y lo que se da es una imagen completamente diferente, distorsionada de esa realidad. Pero yo pienso que por ahí deberían ir los tiros un poco, ¿no? En definitiva, conservar el patrimonio, ¿no? de los diferentes lugares, de las diferentes comunidades que han existido, la identidad de un colectivo, como puede ser una determinada iglesia, llámese católica, llámese judía, llámese, yo qué sé, el antiguo Egipto, como habéis nombrado, la antigua Roma, todo ese tipo de historias que están ahí, Pompeya, ¿no? Imagínate con todo lo que ocurrió con el Vesubio. Bueno, pues eso hay que respetarlo, por supuesto, pero ahí está, ¿no? Y hay que ponerlo en valor, y hay que darle el nivel que se merecen. Yo pienso que el turismo de misterio y del morbo, como a veces le dicen algunos, es interesante porque también lleva como base la cultura. Sí, lo malo de todo esto, como bien decía antes Thor, es primero que se ha perdido mucho el respeto a estos sitios, y luego, como bien hablaba también fuera de micrófono con Álvaro, bueno, no sé por qué, pero siempre tendremos a recomendar sitios a la hora de visitar que teóricamente no se pueden visitar, porque cuántas veces se ha dicho, oye, un sitio fantástico para ir, el sanatorio de tuberculosos de Serraspuña, por ejemplo, aquí en Murcia. Señores, estamos hablando también de un sitio que teóricamente está en ruinas y no se puede entrar a visitarlo. Y sin embargo, pues la gente se mete, salta las vallas. Y bueno, y en alguna ocasión incluso pasan accidentes en sitios similares, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. A ver, y es que eso también implica morbo, es decir, esa adrenalina de colarte en un sitio que está prohibido, en un sitio que también tiene esa historia, pues también invita mucho a ese turismo dark, pero es lo que tú comentas, Fernando, hay que tener en cuenta que estos sitios, la mayoría están o bien en ruinas,
o son propiedades privadas y no están abiertos al público como aquel que dice. Y lo que menos te puede pasar es que te pongan una multa, pero lo más grave es lo que comentábamos off the record hace un año aproximadamente, en lo que es uno de esos sanatorios abandonados que podemos encontrar en la Sierra de Madrid. En una de las plantas superiores de este lugar estaban haciendo, pues a saber, una experimentación, urbex, lo que fuera. El caso que había personas ahí en esa planta superior de ese sanatorio abandonado, fueron a entrar a oscuras en una habitación. Sorpresa, no era una habitación, era el hueco del ascensor del antiguo sanatorio. Entonces, ¿qué pasó? Se pegó un leñazo de bastante consideración y vamos, no sé cómo quedó la cosa, pero se quedó en que esa persona estaba bastante grave, con lo cual, pues sí, también viene implícito ese morbo, ¿no? Ese también buscar esa adrenalina que también invita en estos sitios. Pero sin duda, bajo mi punto de vista, no sé si estaréis de acuerdo todos, pero todavía existe como una falta de conceptualizar lo que es este turismo dark, porque claro, rápidamente lo vinculamos con el misterio, pero bajo mi punto de vista no tiene tanto que ver con el misterio en sí, porque por ejemplo las líneas de Nazca o las esferas de Costa Rica son misterios, pero no imbrincan lo que viene a ser ese turismo dark. En mi opinión, hablar de turismo oscuro o turismo de muerte, ¿no?, tiene más que ver con esos lugares que están marcados pues por algún hecho truculento, por algún asesinato, por algún crimen. Claro, por ejemplo, y eso tampoco viene de nuestra tradición, es más de la tradición anglosajona. O sea, por ejemplo, aquí ahora mismo se ha puesto muy de moda ese turismo dark, pero no en el sentido de ir a un sitio enigmático como Belchite, que efectivamente pues hay una desgracia detrás, pero es más un hecho histórico. Por ejemplo, bajo mi punto de vista tiene más que ver con ir a visitar, por ejemplo, aquí en Madrid, el cementerio de la Almudena, que hay rutas nocturnas por el cementerio de la Almudena, o yo qué sé, si nos ponemos mucho más macabros y que también pues da debates sobre si es ético o moral hacer ese tipo de turismo, pues por ejemplo, había un turismo que llevaba a Alcácer y hacía la ruta de por dónde se encontraba ese asesinato. Sí, o sea, que se rompen también muchas barreras, pero bajo mi punto de vista tiene más que ver con un turismo siniestro, entre comillas, de ir a visitar lugares en los cuales ha ocurrido un crimen famoso. Pues por ejemplo, aquí en Madrid también encontramos la famosa calle Antonio Grillo, que dicen que es un lugar así maldito porque se han acontecido en ese piso pues suicidios, asesinatos, también personas presas de la locura. Entonces, en mi opinión, el turismo dark o el turismo oscuro va más por ese camino, por el camino de lo macabro, por el camino de la crónica negra. Y evidentemente pues tiene mucho más que ver con esa tradición anglosajona, que esto lo llevan explotando desde hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, si te vas a Edimburgo, en Edimburgo puedes pasar una noche por un módico precio en el Mary King Close, efectivamente, en el Mary King Close, que es un lugar trágico, un lugar en el cual se metió a un montón de personas porque estaban pues supuestamente aquejados por una enfermedad de estas contagiosas, con lo cual, pues bueno, es un turismo que también interesa, pero que también todavía queda pues conceptualizarlo de alguna manera o definirlo, porque si no es algo muy amplio y que a lo mejor pues también nos despista de alguna manera para saber de lo que estamos hablando. Quiero hacer un apunte porque justamente hablabais de los antiguos sanatorios de tuberculosos. Yo hago una visita en uno de los sanatorios de tuberculosos más importantes de España y uno de los que siempre salen referenciados en las listas de lugares misteriosos, que es el antiguo Hospital del Tórax de Tarrasa, ¿de acuerdo? Yo hago la visita, porque ese es un lugar que pertenece al Parque Audiovisual de Cataluña, al Parc Audiovisual de Cataluña, que está bajo la gestión del Ayuntamiento de Tarrasa, que es donde pertenecía ese sanatorio, y de la Generalitat. Ahí me viene muchísima gente. Yo hago una cantidad de visitas a lo largo del año que es impresionante. Y todo el mundo, sobre todo, me viene. Hay una parte que viene por eso, que es edificios abandonados, que es un tema que es turismo dar. Los edificios abandonados es algo que forma parte intrínsecamente de ese tipo de turismo, pero sobre todo me viene mucha gente por el tema de los fantasmas. Yo siempre digo una cosa, creo que hay un problema. No porque un edificio abandonado tiene que haber fantasmas, es como que parece, primero vamos a ver si existen o no existen los fantasmas. Yo creo que los fantasmas andan a dos piernas o por el barrio de Salamanca o por el barrio de Pedralbes en Barcelona, ¿no? Perdonadme los que viváis en Pedralbes, por si acaso. Pero sobre todo cuando me viene la gente, me viene siempre con esa búsqueda de fantasmal. ¿Por qué? Porque el turismo dar muchas veces, como bien apuntabais vosotros, ha estado muy mal
interpretado y sobre todo se lo han hecho suyos una serie de personajes que viven del misterio y han inventado historias. Es decir, personajes que dicen que han estado ingresados en el tórax cuando funcionaba y que ya veían fantasmas. Cuando la realidad, que es un lugar que hay que tenerle mucho respeto porque es un lugar de sufrimiento, todo sanatorio. Yo, por ejemplo, también hago una visita relacionada con esas historias macabras de Barcelona, que es una ruta que trata sobre vampirismo. En Barcelona ha habido asesinatos rituales y uno de los personajes es la vampira del Raval, ¿vale? Es una de las actividades que desde hace más de 10 años más afluencia tienen. Es verdad que viene mucho de la tradición anglosajona. La primera gran ruta de ese tipo dentro del turismo dark y lleva décadas es la ruta de Jack el Destripador, ¿no? En Londres. Ahora también tenemos en Whitechapel, tenemos una ruta muy parecida también en Milwaukee, la del carnicero de Milwaukee. Es verdad que atrae mucho todo este morbo, esa sensación de conocer. Esto lo tenemos que ver cuando hay un documental sobre cualquier tipo de asesinato o los serial killers. Ahora triunfan muchísimos los documentales sobre las niñas de Alcácer. Como bien has comentado, había una visita. Yo he hecho esa visita individualmente porque me gusta vivir las cosas en primera persona. Es un tema que me atrajo mucho en su momento. Quise conocer qué había detrás. Y ahí está esa parte, no de turismo dark, porque no le pondríamos turismo dark, sino de investigación. Vamos a ponerle el dark, investigación dark. Pero es una investigación y recorrer esos mismos lugares. El problema es cuando la gente va a esos lugares con una actitud de hacerme una foto y colgarla en Instagram. Y parecer que estoy allí como que he hecho algo importante. No, respetemos, conozcamos, difundamos, volvamos a ver la historia para no repetir ciertos hechos que no se tengan que repetir, pero sobre todo, lo apuntaba porque yo soy una persona que realmente, de alguna manera, ese tipo de turismo dark, yo vivo de ello, pero intento siempre, cuando empiezan esas visitas, deciros, por favor, un respeto a este lugar, olvidaros de ese misterio que no tiene ni ton ni son, porque son invenciones que han surgido porque a alguien le han interesado llenar y llenar líneas y líneas y líneas y líneas para vender revistas o vender programas de televisión. Totalmente. Yo he estado en el hospital del tórax horas y horas. He dormido multitud de noches en soledad en ese hospital y jamás he captado un fenómeno paranormal. Sí que he pasado frío, he pasado miedo porque se cuela la gente y lo que hacen es ir a destrozar aquel lugar y ese es el problema que puede haber. Y entonces hay que entender que el turismo dark es un turismo muy adecuado para conocer la historia, y quiero poner un apunte, ¿no? Por ejemplo, visitar osarios, catacumbas de París, el osario de Bamba en Valladolid, si no recuerdo mal, el de Kutna-Hora, cerca de Praga, el de las catacumbas de los capuchinos. Hombre, son lugares donde ves cómo ha ido evolucionando la historia, cómo ha ido evolucionando los rituales funerarios y el por qué esas osamentas hoy son veneradas. Eso es turismo dark, eso es un turismo realmente muy gratificante para el viajero. Y siempre hay una frase que me gusta decir: tendremos que cambiar el concepto de lo que es el turismo. Turismo tendría que ser algo que sería conocer, no visitar. El problema es que ahora se visita, no se conoce. Es decir, una cosa, viajar tendría que tú tienes que conocer, no solo visitar. Y ahora se visita mucho más que se conoce. Y dentro de lo que es el turismo dark, creo que es uno de los elementos más importantes para conocer. Y os pongo un dato que me gustaría hablar. Hay un bosque, que hablabais del tema de la muerte hace un momento, y del poco respeto que tenemos hacia ciertos lugares. Hay un bosque en Japón, que es el bosque de Aokigahara, que es el bosque de los suicidas, ¿vale? Que es un bosque, bueno, donde los japoneses se van a suicidar. Incluso hay letreros que dicen: piénsatelo 2 veces, no te suicides, tus padres te quieren, etc. Luego buscaré, creo que tengo por aquí una anotación de un cartel que hay allí. El problema es cuando la gente lo va a visitar como una forma de hacer turismo banal y vacua. Estamos yendo a un lugar donde la gente se va a suicidar, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Sí. Cuidado. Que es un lugar interesante antropológicamente hablando para conocer el por qué en Japón se dan esa serie de suicidios en ese bosque y el por qué el suicidio está tan intrínsecamente unido a un grupo de cierta edad en Japón.
interesantísimo. Bueno, hay No vayas hay determinados puentes donde la gente va a suicidarse también a ese puente y no están en Japón. Sí, sí, el puente de los suicidas aquí en Madrid, por ejemplo, el viaducto de Segovia, por ejemplo. El viaducto de Segovia. ¿Qué tienen Exactamente. esos sitios para que la gente vaya a suicidarse ahí? Hombre, Yo me imagino que hay una parte de mimetismo, no sé qué os parece. sí. Sí, posiblemente sea esa una de las realidades, ¿no? Hombre, el tema de los puentes a mí me recuerda un caso en concreto en Lisboa, un tema que en su día saqué a la luz a través de un asesinato, bueno, un asesino en serie que era español, que era de La Coruña y que asesinó más de 70 personas en Lisboa, precisamente en en el puente central de Lisboa, el más importante, que se escondía por allí y aquellas personas que pasaban, pues los asesinaba, le quitaba el dinero que llevase, etcétera. Siempre esperaba a la gente que venían de los mercados, ¿no? Los que tenían sus negocios en los mercados, venían en carros, a veces en burros, mulos, y él los asaltaba, le quitaba el dinero y se marchaba. Era un español que se llamaba Diego Alves, al que hoy, por ejemplo, bueno, su cabeza se conserva precisamente en el Museo de Farmacia de Lisboa, y esto sucedió allá por el siglo, finales del XVIII, principios del XIX. Y es curioso porque en las rutas que se te hacen, pues te cuentan, ¿no? Esta historia, y es real, lógicamente, porque además luego puedes ir a visitar el Museo de Farmacia donde se encuentra la cabeza del asesino y te das cuenta de que al menos en este tipo de casos, aunque no llegas a ir al puente, pero porque lo ves desde lejos, ¿no? Desde la orilla del Tajo, pero en definitiva te están contando unas realidades históricas que sucedieron allí, ¿no? O por ejemplo, quiero recordar en Coimbra, donde a veces también lo que hay es que apostar por la historia en todo esto, ¿no? Porque la historia también va de la mano del mundo de los crímenes, lógicamente. Estando en Coimbra, bueno, pues una de las guías en Coimbra está muy cerca aquí de donde yo vivo, no está tampoco muy lejos, en dirección Chile-Portugal, Chile está pegado a Portugal, llegas enseguida, no tienes que subir para arriba ni nada, en una hora y pico te colocas allí. Bueno, pues resulta que ahí hubo un caso de una mujer de 24 años, Luisa de Jesús, que trabajaba en una inclusa de niños, de bebés, de niños abandonados, que las madres que quedaban embarazadas sin estar casadas y como estaban mal vistas en el siglo XVIII, la dejaban los niños ahí en la rueda de la casa de cuna y los quedaban allí. Pero esta Luisa de Jesús, que trabajaba en el hospital, lo que sucedió es que ella escucha del gobierno portugués que había un mandato donde se le daba X cantidad de escudos portugueses a todo aquel matrimonio que adoptase un niño de las casacunas, y le daban una cuna y una manta. Entonces Luisa de Jesús se quedó con la idea y que como llevaba muchísimos años trabajando ahí en la casa cuna, pues los compañeros confiaban plenamente en ella. Entonces ya llegaba y decía, un matrimonio me ha pedido un niño para llevar. Así sacó a más de 30 bebés. Y a 32 bebés, que son los que aparecen según la documentación, ¿no? Y los lleva directamente a un monte cercano, donde los asfixia, los asesina. También en su casa llegan a encontrarse algunos cuerpecitos de estos niños. Ella se quedaba con el dinero, las cunas y las mantas las vendía a otras personas, y bueno, ahí te cuentan un poco también el desenlace de la historia de este crimen, ¿no? Horrendo que ahí se vivió en su día, donde a esta mujer la atenazaron por las calles, es decir, en una tenaza o varias tenazas candentes, la iban quemando su cuerpo a voz de pregonero que ya había puesto en la calle a todo el pueblo, ¿no? de Coimbra, para presenciar esa humillación pública inicial. Y una vez que la habían atenazado, públicamente le cortaron las dos manos, la ahorcaron, lanzaron el cuerpo a la hoguera, a la justicia civil portuguesa, y te dice en la documentación que para que no quede nada de este monstruo, ¿no? Entonces, esto cuando te lo comunican y te llevan por los espacios donde estaba la casa cuna, donde vivía precisamente esta asesina en serie, pues le da un potencial a esa historia que no deja de ser precisamente un turismo del que ahora mismo estamos intentando hablar aquí en el programa. También me lleva a esto. No, decía que, bueno, hablando de los puentes, precisamente hay un puente en Escocia, de Dumbarton, en el que también incluso los animales se ven, vamos, literalmente se lanzan al puente. Sí. El puente de Overton. Ese es. No se sabe muy bien por qué, si es porque los animales tienen el olfato, sí, como lo tienen muy agudizado, y tienen algún olor de algún tipo de otro animal y enloquecen y se lanzan. Algunos han sido
salvados y han vuelto a subir al puente y se han vuelto a salvar lanzar. hasta que se matan. Sí. Es Pero que eso es es muy lo que fuerte, comenta ¿eh? Thor. Sí, que hay una investigación científica que lo aclara, que es bastante interesante. Ahora mismo no la recuerdo porque no la tengo aquí a mano, pero sí que hubo como una especie de conclusiones bastante interesantes. Pero es lo que comentabais. O sea, realmente este turismo es un turismo que evidentemente interesa porque se ve. O sea, yo también hago aquí una ruta en Alcalá de Henares de misterios y leyendas de la ciudad y sin duda que hay una gran atracción por este tema. Y es lo que comentaba Thor, que siempre que vienen es preguntando por fantasmas, preguntando por ese toque paranormal. Y digo, bueno, efectivamente hay historias paranormales, pero Sí. no esa historia que nos han comentado. Y ese es el problema. Es que es lo que comentaba al principio, o sea, esa mentalidad que tenemos a día de hoy del selfie, del Instagram, esa vanidad del instante, ¿no? O sea, que no deja de ser una muestra más de ese antropocentrismo, ¿por qué no llamarlo también de ese egocentrismo que tenemos a día de hoy? Y Narcisismo. Hay otro claro. turismo, bueno, había, la verdad es que ya hace tiempo que mi buen primo Luis José Grifol en la montaña mágica de Montserrat, que hacía cada día 11 sus reuniones donde... Un momento, sigue subiendo la gente. Yo hago otra visita a Montserrat, Sí, porque no, como ¿verdad? vivo aquí, hago la ruta del Grial. La siguen haciendo esa ruta, efectivamente, aunque bueno, ya hace tiempo que mi primo está un poco enfermo y un poco bastante, parece ser. Y ya no puede. Pero sigue subiendo la gente, ¿eh? Sigue y la gente aquello subiendo, se ha convertido más en un botellón que en otra cosa, ¿no? Y es que el problema del misterio, es que ha desprestigiado el auténtico misterio. El problema del periodismo del misterio ha desprestigiado el periodismo de verdad, porque hay un periodismo que siempre ha existido y hay un tema que hablamos sobre el tema de los fantasmas, es decir, los fantasmas siempre los unimos a lugares abandonados, ¿cierto? Es verdad, lugares abandonados, castillos, cuando la realidad es que la literatura de fantasmas es una literatura real, de una calidad buenísima cuando se inicia en el gótico. Yo siempre digo que hay una novela maravillosa, que es Otra vuelta de tuerca de Henry James, ¿vale? Que es la que luego va a dar paso a la película Los Inocentes, a mí me gusta más llamarla Suspense, que es su título original, que luego es el remake, entrecomillado, no muy bueno, de Los Otros, de Alejandro Amenábar. Y esos lugares que aparecen en esa película son lugares que tú te vas a encontrar cuando viajes a Gran Bretaña, a Escocia, a Irlanda. Pero eso no quiere decir que te vayas a encontrar al fantasmita. Yo siempre hago una pregunta con el tema de los fantasmas, que creo que es una pregunta muy adecuada. Cuando me viene gente le digo, ¿qué esperáis ver? Si veis a un fantasma, ¿qué esperáis ver? Y yo digo, ¿vuestras bisabuelas qué verían? Ah, bueno, pues a alguien con una sábana. Vale. Las abuelas en los años 50, una institutriz victoriana bajando unas escaleras con un candelabro. En los 80, una niña metida en una televisión, porque es poltergeist, ¿vale? En los 2000, una niña saliendo de un pozo con el pelo mojado. ¿Qué pasa? ¿Que los fantasmas van a la moda? Y claro, te hace quedar... Ah, claro, es que... Digo, a ver si lo que nos pasa es que hemos leído mucho, hemos visto muchas películas y estamos esperando ver algo y luego cuando realmente pasa algo no os dais cuenta que está pasando. Es decir, cuidado que estos lugares tienen estas historias y se pueden estudiar de una manera muy correcta. Es igual que en Chernóbil, hay vídeos falsos en YouTube que en Chernóbil aparecen como con cámaras infrarrojas nocturnas vampiros o como zombies arrancando los brazos a ciertos visitantes. En Chernóbil no hace falta que haya zombies. Con que en Chernóbil vayamos y pasemos unas cuantas horas por ciertos espacios, seguramente nos podemos convertir en zombies. Que eso es otro tema que también es curioso, que quería hablar de Chernóbil. Sí. Claro. No sé si alguna vez habéis hecho una reflexión, me imagino que sí. ¿Recordáis que Chernóbil es evacuado y a las personas de la población, a las 30.000 personas, se vacunan en unas horas y se llevan lo mínimo, una maleta? Las casas, los edificios, los apartamentos quedan perfectamente amueblados. Ahí nada queda. Ahí no se ha destruido nada. Es decir, la explosión ha pasado en Pripyat, pero la ciudad, perdón, en la central, pero en Pripyat, ahí no ha pasado nada, no ha habido una explosión, digamos, de TNT, de dinamita. ¿Por qué ahora todo está tan destrozado? Total. Porque hubo saqueos. Cuando hubo saqueos quiere decir que aquello que se llevaron, aquello se ha vendido, aquello está contaminado. Y eso puede estar en la casa de algunas personas que lo compraron, o en mercadillos de la antigua Unión Soviética. Pero es que además
El problema es que la gente que ha ido se han llevado cosas. No sé si recordáis, dentro del turismo DAR, y esto lo hago para la gente que le gusta estos temas, que por favor tengan un respeto. ¿Recordáis cuando los talibanes han vuelto a Afganistán, a Kabul? Que había un chico inglés de 21 años, no recuerdo el nombre, tampoco me interesa recordarlo porque me parece un necio, que él dijo que él estaba allí, estaba asustado, porque él había elegido una lista de los destinos más peligrosos. El primero que había ido era Chernóbil, el segundo era Kabul, ¿vale? Y en Kabul, claro, se encontraba ahora que a lo mejor pues, le iban a pelar. ¿Cómo se había pagado el viaje para ir a Kabul? Porque había conseguido una máscara de los que habían llevado los liquidadores en Chernóbil, se la había llevado y la había vendido por eBay. Estamos hablando de una máscara contaminada, con elementos radiactivos, alguno de ellos que tarda 27.000 años en desaparecer. Ese tipo de turismo, que además él lo explica con total soltura por sus redes sociales, es el turismo que hace daño al turismo DAR. Es el turismo que perjudica al turismo DAR. Porque el turismo DAR, y lo digo desde el primer minuto uno, es sumamente interesante. Sumamente interesante. Porque es una manera de conocer la historia. Viajemos al cementerio y veremos cómo ha evolucionado, por ejemplo, los cementerios franceses está escrita la historia de Europa. Desde la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, las guerras napoleónicas. Están escritas en sus cementerios. Lo que no podemos es ir allí a intentar convertir aquello en una atracción de feria. Y eso, por ejemplo, Chernóbil, desde que la serie, como os he comentado, tuvo una serie buenísima, maravillosa, hizo que todo el mundo acudiera a Chernóbil en tropel. Que no quiere decir que no se pueda ir, pero hay que ir con las medidas adecuadas. Y luego yo creo también que hay lugares que podrías perfectamente desarrollar algún tipo de turismo de estas características, pero se impide muchas veces el poderlo desarrollar quizás por la cercanía del suceso, ¿no? Yo que he viajado, por ejemplo, a Puerto Rico y Puerto Rico. Hace poco he viajado con un colega que acaba de publicar un libro, por cierto, a ver si lo llamas, te tengo que dar su número, claro, que es fantástico, además. Sí, participa el presidente de la Junta de Extremadura, que fue el forense, ¿no? Que hizo todo el tema bueno, digamos, el lenguaje que tuvo con los izquierdos y con las hermanas, ¿no? El que provocó de alguna manera ese coloquio y para sacarle a ver si mentalmente estaban bien, etcétera, etcétera. Aparece todo ese trabajo de Fernández Vara como forense también dentro del libro, amén de una investigación profundísima. Es el libro mejor documentado de pie de campo, etcétera, etcétera. Y yo he ido varias veces con él porque es un pueblito aquí cerca del mío. El chaval, la gente en Puerto Rico te vigilaba porque tienen miedo aún todavía de que se vuelva a repetir la historia, ¿no? Es decir, según veían un coche que sabían que no era del pueblo o gente que no eran del pueblo, rápidamente ponían un coche o dos, veían cómo te cercaban por un lado y por otro, para ver cómo ibas a actuar. O sea, te estaban vigilando continuamente, la gente detrás de las ventanas, la gente no salía a la calle. O sea, era terrible, ¿no? Es un pueblo fantasma, nunca mejor dicho, pero sin embargo, ahí no podrías hacer una ruta de turismo porque tienes el cementerio también. De hecho, fuimos al cementerio, no pudimos entrar porque lo tienen cerrado, quizás para evitar este tipo de acercamiento por parte de gente que a lo mejor vaya buscando el morbo, etcétera. Y lo conseguimos hablar con una de las personas, ¿no? Del pueblo en un bar que había. Teníamos un poco de miedo a hablar del tema en sí, porque sabíamos que ellos son muy reacios a hablar del tema, pero conseguimos hablar con un señor mayor que salió del bar y bueno, y le dijimos, bueno, ¿cómo llevan ustedes el tema del asesinato de Puerto Rico? ¿Todavía pesa? ¿Son capaces ustedes de quitarse ese lastre de encima o como pueblo o no? Dice, esto no hay quien nos lo quite ya. Dice, porque los medios de comunicación, los programas de radio, etcétera, etcétera, han hecho tanta carnaza y tanta historia de este tema que es un San Benito que nos han colgado que difícilmente lo vamos a poder quitar. Sí. Y yo le dije, digo, hombre, quizás lo podían, no ustedes, que es una generación que la han vivido, pero otras futuras generaciones a lo mejor sí le pueden sacar partido, ¿no? a la temática, a pesar de que es muy duro, ¿no? Entonces ya nos preguntó ustedes por qué vienen aquí, etcétera, etcétera. Bueno, le dijimos que venimos a visitar el pueblo y entre otras cosas, pues también un poco llamado por el tema del crimen y buscar los lugares donde se movieron los izquierdos, etcétera, etcétera. Bueno, pero ahí sería imposible desarrollar una ruta turística donde tú pudieras explicar el crimen de Puerto Rico a cualquier persona de Extremadura, claro, que viniera o de otros lugares. El tema del Alcácer, ¿no? Sí. Imagino.
O sea, Claro, son pero en temas- este caso es el pueblo el que realmente se te impone, o sea, no te deja. Claro. Es imposible, ¿no? Y mira que ahí sí que daría pues para hacer una ruta fantástica, e inclusive Pero con la propia gente si quisieran participar en ello, ¿no? es Haciéndose que cómplice. los propios habitantes de los lugares cercanos a donde se encuentra ese enclave misterioso o ese enclave dark están totalmente quemados. O sea, vamos, Claro. yo siempre pongo el ejemplo de Belchite. El ejemplo de Belchite, ahora, pues, querido mío Belchite, pues eso, ya no es ni la mitad de lo que era. Ahora, pues está vallado, tienes que pedir permiso, te lo enseñan de forma turística, también vas por la noche. Pero yo me acuerdo que la última vez que fui era... Se nos había olvidado la linterna de turno y tuvimos que ir a la ferretería de allí del pueblo. Y nada más pedir la linterna, nos dijeron, para Belchite, ¿verdad? Pero nos lo dijo además con un tono así de sarcasmo de decir, ya están los pesados de fuera viniendo a ver este sitio que realmente se lo han cargado ellos. Y eso me da pie para hilar a lo que ha comentado Thor. O sea, sí, es muy famoso el caso de Chernobyl, pero si nos vamos aquí a España, o sea, todos los sitios abandonados, no queda absolutamente nada. Están diáfanos, diáfanos. O sea, desde el momento en el cual se publica que un lugar está abandonado, lo primero que vuelan son las ventanas y lo segundo que vuelan son las puertas. Después comienzan a volar todos los muebles y todo lo que hay. Y realmente están absolutamente destrozados. O sea, que sí, que nos cogemos la excusa del fantasma de turno, pero después nos da pie a llevarnos, ay, mira, este souvenir, este recuerdo, porque claro, este turismo dark también, a esa gente que lo hace de forma extrema y también de forma necia, pues se traen ese souvenir que puede ser cualquier recuerdo de este lugar abandonado. Y te encuentras pues a escenarios totalmente destrozados. Y, joder, hasta tal punto que es que el sitio tiene que estar cerrado porque es peligroso. Pues se me ha venido a la mente ese famoso cartel que podemos encontrar en el Cortijo Jurado, en la provincia de Málaga, en el cual se tuvo que poner un cartel, decían, oye, mira, los fantasmas están de vacaciones, no entréis porque se va a liar aquí cualquier cosa y vamos a tener un problema y vamos a tener que salir corriendo. Y esto aquí en España se ve pues en todos los lugares, así misteriosos que se nos vengan a la mente. Todos los que hemos citado están que se caen. Por ejemplo, Belchite, antes en Belchite había casas en las cuales todavía se veían los espejos y los cepillos de dientes. Y ahora es que ya no hay ni habitación directamente. Esto, en cambio, te vas a Portugal y en Portugal te encuentras pianos, te encuentras cuadros del siglo XIX, te encuentras bodegas llenas, porque sí que hay como esa cultura del respeto al que hemos estado haciendo alusión antes. Bueno, digo Portugal, como puedo decir Bélgica, como puedo decir la frontera con Francia, pero aquí en España, o sea, es un desastre total. Y realmente hay que debatir eso, ese respeto, es lo que comentaba Thor. Hay gente que va a visitar, bueno, no a visitar, ya directamente van a destrozar, y luego está ese otro lado, que es el de conocer, que para mí siempre va también implícito a través del permiso. O sea, hay muchos sitios que, como bien digo, o sea, que esto no suene, este programa, a perorata de acudir a estos lugares, no. O sea, estos lugares son totalmente, la mayoría están en propiedades privadas, y la mayoría están totalmente destrozados y son todos un auténtico peligro. Entonces, que tampoco la gente se crea que estamos aquí haciendo una difusión de un turismo dark. O sea, lo estamos haciendo, pero bajo la legalidad y sobre todo con los permisos y las recomendaciones que hay que seguir en este tipo de lugares y de enclaves. Por supuesto. Eso sería lo que debería de prevalecer en todo momento, ¿no? Esa realidad de que hubiese pues personas que estuviesen vigilando esos lugares para que no ocurriesen ese tipo de historias. Fíjate que yo últimamente estoy haciendo también rutas aquí en Extremadura y son rutas sefarditas. En Olivenza es un éxito tremendo este tipo de rutas sefarditas y en una de las iglesias, en la iglesia de la Magdalena, templaria, lógicamente, en una de las puertas, tiene varias puertas de entrada, ¿no? Pero en una de las puertas hay muchísima simbología judía, ¿no? Y te encuentran dos perros atacando a un judío con una nariz larga, precisamente en el arco de entrada, que es la puerta de los marranos, que se le denomina porque precisamente por ahí entraban los marranos, los conversos de judíos. Ellos no podían entrar por la puerta principal donde entraban los cristianos de raza. Bueno, pues el judío está con su nariz larga y con la mordida del perro aquí en el carrillo, ¿no? Pero los dos perros de Dios que están al lado, que simbolizan a la Inquisición de alguna manera, o a los dominicos, ya a uno le han pegado
pegado un golpe y le han quitado la cabecita al pobre perro, ¿no? Y sin embargo, fíjate, también esta idea de las diferentes religiones, el saberlo explotar, porque también detrás hay un misterio muy importante, ¿no? Pues es súper importante también, porque ahí también hay un misterio, quizás no tan profundo a nivel de muerte, aunque también la hubo, lógicamente, ¿no? Como pueden ser asesinatos, pero ahí también hubo asesinatos de fondo que si lo sabes transmitir, pues también te puede atraer muchísima atracción como la está trayendo, ¿no? Pero a lo que voy es que fíjate que inclusive cómo se llega a destruir, ¿no? Inclusive en la fachada de un templo, en una de las puertas, uno de estos perros de Dios, no sé por qué motivo o por qué razón, pero el caso es que cuando va está mutilado el pobre, bueno, quizás para que no le siga mordiendo al judío, ¿no? Es la interpretación que yo le doy. Pero no solamente ahí, ¿no? Sino que hay muchísimos lugares donde a veces el respeto campa por su ancha, pero porque a veces no se le ha dado a ese sitio la categoría que había que darle o la solemnidad que había que darle desde el punto de vista del misterio. Porque tú te vas, por ejemplo, a peregrinaciones religiosas, llamémosles católicas, cristianas, por ejemplo, donde las momias son visitables, ¿no? Por ejemplo, de Teresa de Jesús y cada parte de su cuerpo que está por ahí de pendoleo, una en un convento, otra en otro, etcétera, etcétera. Y sin embargo, eso está perfectamente custodiado, perfectamente bien tratado, y la peregrinación viene, la gente viene, dejan sus dádivas, etcétera, etcétera, ¿no? Inclusive hay gente que se puede permitir el lujo de hacer ruta, inclusive sin entrar en el propio templo, simplemente con saber comunicar y saber darle el sentido que se merece y el respeto que se merece ese tipo de lugares. O yo que sé, últimamente en el Vaticano, el joven este que murió, que lo han canonizado, el Acuti, ¿no? Que también han embalsamado su cuerpo, un chico de 15 años. Bueno, pues todo eso, antes de darle la atracción que se merece, pues se ha hecho una determinada ritualística, una determinada procesión, y a través de ese primer encaje, ¿no? Viene luego después ya la peregrinación de la gente al lugar, pero está perfectamente custodiado, está perfectamente controlado, y claro, puede ser también un turismo, porque no deja de haber muerte por medio, pero yo a lo que voy es al tema de en estos otros lugares dar donde no existe, ¿no? Ese tipo de seguridad, ese tipo de vigilancia que hacen, como estamos hablando, de que muchas veces determinados objetos del espacio desaparezcan, y al final, en vez de ser un turismo que podría tener un caché y una categoría importante, pues no la tiene, porque somos nosotros mismos los que vamos a esos lugares, los que a lo mejor, aprovechando la nocturnidad, al perrito le cortamos la cabeza, como en este caso en la iglesia de la Magdalena de Olivenza, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que eso también es muy importante, porque a veces la gente que acude a ver este tipo de historia, bueno, muchas veces va no tanto por el tema del misterio en sí, sino, venga, voy a pasar el rato, me gusta el misterio, me meto dentro del grupo, pero realmente luego no está absorbiendo la realidad de lo que ahí se ha sucedido, ¿no? Sino que, bueno, sale por lo que sale, otros van por el ligoteo, yo qué sé, muchas veces no hay gente seria, ¿no? Como puede haber en otro tipo de rutas. Y cuando suceden esas cosas, porque desde luego detrás, pues luego no solamente la gente del misterio, sino mucha gente que también se dedica, pues, al robo, ¿no? Al distorsionar toda esa realidad histórica con el quedarme con esto, con lo otro, con la puerta, como bien ha dicho aquí el colega, ¿no? Me da la sensación de que sitios legales donde uno pueda ir en plan turismo dark, quizá no tienen tanto éxito como aquellos sitios donde uno se puede colar y hacer sus destrozos y hacer sus en fin, pues todo lo que estamos hablando que para nada entra dentro de la legalidad, ¿no? La gente con este tipo de turismo lo que persigue parece también es eso, es no sé, escaparse, ir a ciertos sitios donde teóricamente pues uno no puede entrar. No sé. Haces una buena lectura, Fernando, de esto, porque es verdad que hay muchos sitios que son legales y se pueden visitar y se puede viajar a ellos y rituales muy interesantes que se podrían considerar de turismo dar, pero es verdad que sobre todo hay una franja de gente, de público, sobre todo una edad, hay unas edades que es entre la adolescencia hasta los... Bueno, ahora la adolescencia parece que dura hasta los 50, bueno, hasta los 40, sí, vivimos en una época que el eterno adolescente, parece que nadie quiere madurar. Bueno, hasta los 40 o así. ¿Qué dices? Yo soy un adolescente a mi edad, y tengo 56. Yo también. Yo soy Peter Pan. No, soy claro. Campanilla. Voy a llamarme Campanilla ahora. Claro, ya está. Pues yo soy una sirena. Que, por ejemplo, pasa de moda. Lugares que sí, que parecen que tengan esa etiqueta de prohibido, parece que haya como más misterio detrás. Simplemente a lo mejor es porque está abandonado
o porque no se permite la entrada, porque no está acondicionado. Y es algo que ahora me ha venido a la cabeza lo que estábamos comentando de Puerto Urraco. Yo creo que el Ayuntamiento de Puerto Urraco se equivoca al no difundir, porque si lo difundiera se evitaría todo ese legado oscuro. Es decir, si tú abres las puertas, esto es como cuando a un adolescente le prohíbes algo. Como se lo prohíbas, lo va a querer hacer. Efectivamente, sí, cierto. No le prohibamos. Yo hago las visitas en el Tórax, un lugar que ha estado prohibido y la gente se intenta colar. Pero ahora, al estar abierto, la gente llega, yo les explico, lo ven y dicen, hostia, pues la realidad es mucho mejor que la ficción. Digo, pues ya está. Digo, pues ahora ya entendéis, veis las zonas que tenéis que ver, veis lo que se está llevando a cabo allí, veis el edificio, conocéis una historia real y podéis entender. Igual que cuando se habla de una ruta de asesinatos, es más fácil abrir que cerrar. Puerto Urraco es uno de los lugares que se tendría que abrir. Es verdad que hay un problema y una vez más es ese tema de que no hay un respeto. Yo hay un lugar en el mundo que forma parte del turismo DAR, que es ir a ver las cremaciones a Varanasi, a la India. Yo la primera vez que fui, hace muchos años, a ver, el viajero turista, teníamos un gran respeto. Sabíamos que no podíamos hacer fotos, no hacíamos fotos. Yo soy fotoperiodista. Para conseguir hacer un reportaje, tuve que acceder a uno de los brahmanes y al final me permitió hacer unas fotografías. Pero yo tuve que acceder y pedir permiso, como bien comentaba Álvaro. Ahora la gente no pide el permiso, se pone a hacer las fotos, busca el morbo de ver en la hora de cremación a ver si veo la carne como está ardiendo. Es decir, no es importante ver cómo la carne arde. La fotografía es el contexto donde se está viendo. A lo mejor es más importante ver cómo está llorando el hijo que ha visto a su padre que se está haciendo incinerado. Es más importante, es mucho más intrínsecamente emocional y sobre todo te relaciona más con lo que está pasando allí que el hacer el trozo de carne chamuscada. Por eso digo que a veces la prohibición lleva a ese otro tipo de turismo de falta de respeto. Y es verdad que cuando abres las puertas, si la persona que explica, si en este caso es un guía, o la ciudad abre las puertas de una manera correcta, a ver, en los cementerios, como Père Lachaise, en París, que está cerrado Oscar Wilde, que está enterrado Edith Piaf, Jim Morrison, es un lugar de turismo DAR, pero como está abierto, no hay muchas noticias de que ocurran cosas raras. Tienes que tener también en cuenta que, por ejemplo, en el caso de Puerto Urraco, es un turismo que afecta no solamente al sitio, sino a los vecinos, a la vecindad que hay ahí, que tienen que estar todos hasta las narices de que les estén dando el follón, literalmente. Pero y preguntando en fin. Zor ha dado un dato fundamental, y es que efectivamente los ayuntamientos, las corporaciones de turno tienen que apostar por esto, porque interesa, pero es que además es beneficioso en el sentido, pues por ejemplo, estoy poniendo el ejemplo de Belchite porque es el último sitio al que he ido de este calado. Belchite, gracias a esa legalización o de ese, digamos, acondicionamiento del lugar, no solo se está ayudando a conservar mejor el lugar, sino que también está viniendo mejor en el sentido de que, por ejemplo, hay una iglesia que se cae a cachos y está apuntalada, y a la gente que entra dice, mira, podéis hacer psicofonías, podéis hacer lo que os dé la gana durante la visita nocturna, pero ahí no os podéis acercar porque posiblemente se os puede caer abajo la iglesia y vosotros dentro. Claro, los vecinos ya se han puesto de acuerdo para que, en fin, hacer como una especie de pero es que eso ayuda entre todos, ¿no? Ayuda a que el pueblo vaya hacia arriba. Pero en el caso de Puerto Urraco, por ejemplo, a lo mejor, pues todo lo que ocurrió allí trae unos malos recuerdos, y lo que no quieren precisamente es el estar dándole vueltas a la cabeza a todo eso, y a lo mejor no están tan de acuerdo en que se les visite. Claro, pero es que ahí vamos a lo mismo de antes, o sea, la conceptualización del turismo dark. ¿Qué es el turismo dark? Si es turismo criminal, entre comillas, pues efectivamente
tiene un toque como más de criminalizar, nunca mejor dicho, a esa población. Pero, por ejemplo, si vamos a un lugar como el que hemos comentado, pues yo que sé, Pere Lachaise o como puede ser Belchite, eso también trae turismo y de eso puede vivir prácticamente toda una zona. O sea, pues yo que sé, se me viene a la mente Derinkuyu. O sea, Derinkuyu, que bueno, no es Dark como tal, es un sitio misterioso, Bondani, que lo menciona en un libro, y en Derinkuyu, en esas cuevas de Turquía, están comiendo el hotel de al lado, está comiendo el restaurante que está al lado de las cuevas. Entonces, viene bien siempre y cuando esas labores de conservación y de acondicionamiento de un lugar dark, entre comillas, pues se lleven a cabo. O, por ejemplo, se me viene a la mente las famosas catacumbas de Palermo. O sea, las catacumbas de Palermo... Capuchinos. Claro, es un lugar totalmente de tanatoturismo que, Total. claro, que prácticamente en todas las guías de viajes de Palermo, el primer lugar que te recomiendan visitar es ese. Pero es un lugar que está totalmente protegido, es un lugar que está totalmente vigilado, también con, digamos, con sus cupos de personas en las cuales pues no puede exceder determinado límite de aforo. Pues así también se conserva y se da valor a uno de estos lugares. Y eso posiblemente, si se lleva a cabo aquí en España en determinados lugares, pues posiblemente salgan adelante y no solo sea un turismo dark, sino que sea un lugar turístico a secas que la gente pues va a acudir, pues yo que sé, cuando va a Zaragoza, que se desvía a ir a Belchite. Entonces, claro, también no existe como ese impulso necesario aquí en España, digo, porque tú vas a Escocia o vas a Inglaterra y vamos, o sea, esto está más que bien aprovechado y no hay castillo o no hay lugar en el cual no te cuenten una historia de un fantasma o de alguna leyenda curiosa. Pero bueno, también hay que valorar esos lugares, darles el valor por parte de las personas que tienen que darlo para que sea un turismo, digamos, necesario y también pues un turismo en el cual pues tenga todas las condiciones necesarias para que esa persona que acuda a él pues no se vea de alguna manera metiéndose en algún jaleo, ¿no? No, y sobre todo que conozca la verdad, es decir, porque si no es cuando se empiezan a inventar... El problema de no explicar o de no documentarlo es que la gente empieza a inventar historia. Y cuando alguien empieza a inventar historias y la mala suerte es que algunas veces las inventan pseudoperiodistas y no hay nada como que salga en un libro, que salga... Y si sale en la tele ya se lo cree todo el mundo. Ya sabemos cómo salga en la tele y en ciertos programas. Sabéis que en todo castillo de fantasmas hay una niña, aunque nunca hubiera vivido una niña, siempre hay una niña que va de blanco y dice que está sola, que la ayude. Sí. La dama de blanco y que la ayuden. Siempre dicen, ayúdame, o hay una curva donde hay un fantasma. Siempre es así. No sé cuántas curvas debe haber con cuántos fantasmas en el mundo, ¿no? Pero entonces, si tú explicas, si tú documentas, ya cambia todo. Y, por ejemplo, lo que hablabas de las catacumbas de los capuchinos en Palermo, hay una niña, que es Rosalía de Lombardo, sí. Sí, que tú la estás viendo, parece que se vaya a levantar en ese momento. Por lo tanto, es un lugar que cuando entras ves la muerte cara a cara, pero no hay esa sensación de que estés faltando el respeto, porque te lo han abierto de una manera pues limpia, cristalina, diáfana. El problema también es verdad, por ejemplo, como Puerto Urraco o como Alcácer, bueno, también son pueblos y los pueblos tienen esta otra tesitura, ¿no? De que, y aún sigue habiendo familia, porque en la familia de los izquierdos debe haber una familia en el Puerto Urraco, de Alcácer hay mucho detrás, pero es cierto que explicarlo desde una manera, desde la veracidad, oye, pues creo que es importante, porque al final, si no, la gente siempre tiene interés y la gente va a hacer lo posible por ver lo que quiere ver. Si tiene que saltar una valla, la va a saltar. El problema es que la va a saltar sin ningún respeto, va a romper algo, va a creer que lo que está viendo y simplemente es una mota de polvo es un fantasma que le ha aparecido, o el grito de un compañero. Mirad, hay una cosa muy interesante que en el Hospital del Tórax de Tarrasa la gente cuando se colaba decía que hacían psicofonías. Incluso en un programa de televisión hay una psicofonía que aparece, y la psicofonía era los gritos de una parte del hospital que aún permanecía abierta en aquel momento, cuando el 90% o el 95% del hospital estaba cerrado, había un 5% que estaba abierto. La gente se colaba y no lo sabía. O se colaban y lo sabían, pero preferían decir que era una psicofonía. Por lo tanto, es más fácil explicarlo, documentarlo, que dejar que la gente
invente sus historias. Por eso os digo, es importantísimo desde el punto de la perspectiva histórica que el turismo dar es algo realmente importante, y sobre todo conocer las rutas o los recorridos, como comentábamos aquí hace un momento los compañeros, de asesinatos. Yo creo que, porque también forma parte de una época en concreto, como se vive en el siglo XVIII, y el por qué se mata en el siglo XVIII no es lo mismo que por lo que se mata en el siglo XX. A ver, cuidado, ¿eh? Es decir, a veces se mataba por necesidad, a veces se mataba por robar, a lo mejor se mata porque hay unos problemas psicológicos. Es decir, el contexto también de la sociedad, cómo se trató el caso, es importante. Yo creo que es importante. Y luego también hay lugares que no siempre vamos a hablar de asesinatos. Es verdad que hay lugares, por ejemplo, yo siempre digo que hay un turismo que creo que se tendría que hacer para que la gente se diera cuenta de la suerte que tenemos de donde vivimos y cómo vivimos, que nos somos muy fáciles de quejarnos. Sabéis que nos quejamos de todo siempre. Uy, es que el agua no me sale caliente del todo, solo me sale templada. Bueno, yo en Mongolia, en Ulan Bator, en la capital, hay unos niños que se les llama los niños rata, que viven en las alcantarillas, ¿vale? Eso es turismo dar, pero sería un turismo dar que realmente te enseña algo. Ver cómo hay una serie de niños que debido a un sistema político, a un sistema social, han quedado desamparados y viven en las alcantarillas. ¿Por qué? Porque es el único lugar. En Ulan Bator en invierno puede llegar a la temperatura a 40 grados bajo cero. Y las tuberías de la calefacción es el único lugar donde pueden permanecer calientes. Y viven junto a las ratas. Pero son grupos de niños que viven ahí y crecen ahí. E incluso llegan a formar familias, adolescentes que se conocen, que se queda embarazada la chica, y llegan a formar familias. Eso es turismo dar. Y eso es un turismo antropológico. Es un turismo que hay que conocer. Pues yo no estoy de acuerdo contigo ahí. Yo no estoy de acuerdo contigo, Thor. No, por cierto. Pero yo Para mí digo, pero... es más un turismo denuncia, más que un turismo dar. Porque ahí hay menores de edad, hay niños, y tú no puedes utilizar a un menor de edad para un turismo dar. Por eso hay que denunciarlo en Naciones Unidas, en todos sitios, pero no como un turismo dar. Por eso digo que hay que quitar la palabra turismo en ese concepto, es lo que iba a decir, y darse cuenta que es un viaje antropológico de conocer y denunciar y poder vivir en primera persona algo para poderlo sacar a la luz. ¿Y qué opináis, ¿vale? ¿Qué opináis de ese turismo que la gente paga por ir a sitios que están en guerra y se pone uno al lado de uno que está disparando en ese momento y matando gente? Pues ahí me toca en primera persona. Por desgracia, es increíble. A mí me toca en primera persona porque yo durante unos años fui reportero de guerra y me parece una perdonad que lo voy a decir, me parece una gilipollez. Me parece una gilipollez. Me parece una auténtica gilipollez. Es decir, que uno lo haga pues porque yo en ese momento pues documentaba una realidad y un día me di cuenta que... Un día desperté, pero que tú pagues para estar al lado de alguien que está disparando, que seguramente será un mercenario lo que te permita estar a su lado, porque no será un soldado, seguramente no será un soldado de ningún país, sino un mercenario o un agente de seguridad privado contratado por algún país, que estés arriesgando tu vida, y no tu vida, también la de esa persona que está a tu lado, porque la estás arriesgando, tú no estás preparado para estar en un campo de batalla, parece una auténtica estupidez. Sí. Una auténtica estupidez. Es la palabra, estupidez. O sea, es la estupidez humana en su mejor imagen. O sea, eso yo recomiendo leer el libro de la historia de la estupidez humana y se va a quedar ahí totalmente claro de lo que ocurre. O sea, un estúpido ahí se nota, retrata. Vamos. Claro, o sea, lo que es la definición de estúpido se ve en ese tipo de casos, que es una persona que aun a sabiendas del riesgo que corre, va y no solo se presenta, sino que se hace una foto con un tío armado al lado. Pues y paga. Y encima paga, o sea, doble estúpido. Es decir, pago, me pongo ahí, ¿para qué? Entonces, pues bueno, o sea, es la verdadera condición humana, o sea, muchas veces pues es lo que ocurre. Lo que pasa es que vivimos en una época de que la estupidez se ha magnificado, ¿eh? Ahora se ha magnificado. El narcisismo se ha vuelto tan evidente que todo el mundo quiere esa foto. Bueno, sabéis que, no sé si las cifras, no me voy a equivocar, pero creo que es un muerto al día el año pasado por hacerte selfies extraños. Un muerto a la semana. Estuve el otro día leyendo. Un muerto a la semana. Sí. Han subido los datos, pues eso, que se hacen el típico selfie en el acantilado de turno o en el risco de turno y al final pues tienen una desgracia. La última, por ejemplo, ha tenido lugar ahí en Benidorm, en el balcón del Mediterráneo. Estaba haciéndose una foto, se cayó al vacío y bueno, tras estar grave, pues falleció. Entonces, bueno.
Pues Bueno, es lo que estamos viviendo. Son auténticas locuras, pero bueno, no nos salgamos de tema, que ya el turismo dark lo hemos aparcado un poquito. No nos queda mucho tiempo ya, y lo que sí que me gustaría en este poco tiempo que nos queda es... conozco vuestra larga trayectoria dentro de todo este tema turístico. Tú, Álvaro, estás en Madrid, en Salamanca, has sacado libros, conoces muy bien estos sitios. Tú, Thor, también has viajado muchísimo. Fermín, pues no digamos también, sobre todo con sus investigaciones acerca de la Inquisición y, en fin, de otros temas también oscuros. Podernos aconsejar acerca de sitios legales, por supuesto, de turismo dark que merezca la pena de visitar, ¿no? Sí, pues Yo, mira, mira, Álvaro, venga, te dejo a ti primero. Luego vale, pues yo recomendaré uno muy interesante. sí, pues yo qué sé, a ver, has mencionado Salamanca, un libro que, o sea, uno de los lugares que menciono en mi libro, la Casa de las Muertes, que la encontramos en plena capital, en la plena ciudad de Salamanca, justo pegando a la Casa de Unamuno. Es un palacio en el cual es propiedad privada y no se puede entrar, pero bueno, lo que es fuera se nota todo, porque Sí, bueno. básicamente en la fachada de esta Casa de las Muertes encontramos dos calaveras. Y este lugar encaja a la perfección con esa descripción que hemos estado dando de un lugar históricamente importante, porque a raíz de los crímenes o de las leyendas que se cuentan de este lugar sobre sucesos luctuosos, te demuestran que tiene mucho que ver con la perspectiva histórica. Por ejemplo, en este lugar se le llama la Casa de las Muertes porque en primer lugar se encontraron dos cuerpos sin cabeza que supuestamente eran los cuerpos decapitados por María la Brava. En Salamanca hubo un conflicto muy importante entre las familias más poderosas de la ciudad, que era la Guerra de los Bandos, en las cuales, pues bueno, María la Brava, tras haber secuestrado y asesinado dos personas a sus hijos, esta salió en dirección a Portugal contra ellos, los cogió y les cortó la cabeza. Y luego también se ha dicho que en ese lugar había un perturbado que hacía todo tipo de tropelías y después a esas víctimas los tiraba a un pozo. Luego también todo tipo de sucesos, pues bueno, hicieron como una leyenda negra que a día de hoy todavía existe en esta Casa de las Muertes. Incluso ahora se llama Casa de las Muertes, pero llegó a dar nombre a la calle Bordadores y hasta hace relativamente unos años era conocida como la Calle de la Muerte. Entonces, bueno, es turismo dark que también te demuestra esa perspectiva histórica de un acontecimiento bastante importante que tuvo lugar en Salamanca y también te demuestra cómo han evolucionado la crónica negra, los sucesos y en este caso, pues ese lado truculento que a mucha gente le interesa y que no dejan de ser leyendas y que, bueno, pues lo podemos encontrar en un lugar que es patrimonio de la humanidad como es Salamanca. Además que la Casa de las Muertes es uno de los palacios más espectaculares que podemos encontrar y está en venta, o sea, por un módico precio de 2 millones de euros. Si alguien lo quiere, ahí lo tiene. Caray. Sí, 1.000 euros arriba, 1.000 euros Pues abajo, 2 no está millones. mal, no está mal. Thor. Pues yo, mira, os recomendaría un pueblo que está en Francia, que es Oradour-sur-Glane. Ajá. Es un pueblo que es un viaje en el tiempo porque está exactamente igual que como lo dejaron en junio del 1944 los nazis tras asolarlo. Es decir, eliminaron a toda la población, quemaron todo el pueblo y cuando caminas entre sus calles es de alguna manera revivir lo que ellos padecieron. Ves los coches de la época allí calcinados, carros de bebés, en la iglesia ves algún juguete que también está allí calcinado. Por lo tanto, es un lugar, para mí, que es turismo dark. Además, tienen también un museo que lo tienen todo muy, muy, muy bien explicado y que te permite adentrarte en la historia de lo que ocurrió allí. Y es realmente hacer un viaje en el tiempo. Oradour-sur-Glane para mí es uno de esos lugares. Está en coche desde Barcelona, os pongo, son 7 horas, pues tenéis que contar de dónde estéis. Y si no, desde París creo que está a unas 4 horas. Es un lugar, para mí personalmente, no sé si alguno lo conocéis, es un viaje en el tiempo y sobre todo es un viaje hacia una época muy cercana que no podemos olvidar y sobre todo para las nuevas generaciones que a veces les falta información y la mejor manera de ver esa historia es
verla en primera persona y rememorarla y vivirla. Oradour-sur-Rhin para mí es un lugar que se tiene que visitar junto con un campo de concentración como pueda ser Mauthausen, como pueda ser Treblinka o sobre todo Auschwitz. Pues en mi caso yo me quedaría con mi pueblo, fíjate lo que te digo, porque yo de barrer para casa, me quedaría con Cheles, porque aquí hay historias muy interesantes que no están explotadas, lógicamente, y que no es el Cheles actual, ni mucho menos, ¿no?, en el que vivo yo, sino hay otro Cheles, tipo Belchite, que está pegado al río Guadiana, en la frontera con Portugal, que fue destruido por una marabunta de hormigas. Es decir, la tradición, una marabunta de hormigas. La tradición oral aquí en el pueblo, tú llegas, le preguntas a cualquier anciano, oye, ¿por qué se abandonó el pueblo anterior, que está a 4 kilómetros? Dice, pues porque las hormigas se comían a los niños, es lo que te dicen toda la gente. Esa tradición oral nos la han venido diciendo de generación en generación, ¿no? Y tú vas allí y puedes ver las ermitas, que están todavía, que se conservan, están caídas, pero se ven perfectamente los cementerios de la gente que se enterraban al lado de las ermitas. Ves las casas que había, que hoy están lógicamente destruidas, las piedras están en forma circular, haciendo círculos, porque los labradores pues las recogían para poder labrar luego el terreno ese ya una vez que el pueblo se abandonó. Y la historia es que te cuentan de que la gente, cuando vieron la marabunta de hormiga, porque lógicamente igual que te encuentras una marabunta de saltamontes o de ranas en un momento determinado, o de langostas, ¿no? Bueno, pues resulta que por la naturaleza en un momento determinado se sitúa en 1501 la historia. Bueno, pues salieron todas las hormigas que estaban por allí y aquello empezó a fluctuar, que al final todo el pueblo se llenó de hormigas. La gente lógicamente vivía en chozas, vivían en lugares de retamas, hechos con retamas las casas, y esto supuso que la gente tuviese que meterse en el río Guadiana para intentar salvarse de la marabunta, porque era verdad que a los niños pequeños, según se inició, pues se metían por los orificios nasales, por las orejas, etcétera, etcétera, y tuvieron, de ahí viene el que se comieran a los niños, ¿no? Ese dicho, y se metieron en el Guadiana y tuvieron que prenderle fuego al pueblo. Las hormigas siguen ahí. Además, esa hormiga tiene un veneno que es bueno, es igual que el de la avispa, porque esa hormiga desciende de la avispa. Y a un chico hace unos 4 o 5 años aquí, a Botali, que es el nombre del chaval, chico joven, le picó una hormiga, estaba trabajando, haciendo carbón vegetal con el padre, podando una encina, le picó una de estas avispas y entró en coma. Entró en coma y esto también te da a entender el juego de por qué la gente históricamente ha venido diciendo que se comían a los niños o que mataban a la gente. Había gente que le picaba esta hormiga y entraba en coma, sobre todo aquella gente que era alérgico a la picadura de avispa. Y este chico es alérgico a la picadura de avispa. Por lo tanto, cuando le picó esta hormiga que lleva el mismo veneno que la avispa, le supuso el coma. Los alergólogos de Badajoz lo llevaron a la Universidad de Sevilla, le mandaron coger hormigas a ellos para analizarlas allí en la Universidad de Sevilla y detectaron que eran una hormiga que había venido de América con los conquistadores. Y que está solamente ahí, en ese espacio, ¿no? Que proliferó y ahí se quedó y ahí sigue, ¿no? Tú vas por allí hoy, ellas están tranquilas, están subterráneamente merodeando, son hormigas grandes, pero tú le pegas un golpe a una encina y rápidamente comienzan a subir encina arriba, ¿sabes? Y bueno, esto conlleva que realmente ahí tienes un caldo de cultivo a nivel de presencia de material, ¿no? Para poder dar a conocer a la gente. Amén de esa historia, por ejemplo, tienes también la historia del barquero del colmillo, que también es otra historia relacionada con el mundo del vampirismo. Ese hombre que atacaba, un hombre portugués que atacaba a niños de Chile que vivían en este pueblo, precisamente que hemos contado de la marabunta de hormiga, que jugaban al lado del Guadiana y que él, como el follaje que tiene el Guadiana, de islitas, etcétera, etcétera, era bastante importante, sorprendía a los niños y se los llevaba a la orilla portuguesa, pero los niños cuando venían a visitar a sus padres, ya el barquero estaba al otro lado de Portugal y al niño le había hecho una fisura en el cuello y se había llevado la sangre, ¿no? Eran los típicos sacasangres esto para curarse de la tuberculosis, ¿no? El que más es el que menos, que incluso vendían la sangre. Bueno, ahí tienes una historia también potente dentro de la población. Y luego el tema ovni. Cheles es un pueblo donde el avistamiento ovni es brutal. Hace 2 o 3 meses unos dos pescadores, precisamente, son unos chavales que tenían unos 30 y tantos años, estaban pescando para un restaurante de aquí del pueblo
y presenciaron nada más y nada menos que sobre hoy es una presa, la presa de Alqueva, que es la presa más grande de Europa, que se encuentra aquí en el Guadiana. Presenciaron una luz de color rojo sobre el Guadiana, que en un momento determinado sube hacia arriba, hacia el cielo. Esto era las 7 de la mañana, y se transformó en un fraile de color verde con capucha pero sin cara. Claro, ellos se cagaron, nunca mejor dicho, ¿no? Y sobre todo uno de ellos, el Kini, que le llaman, ¿no? El otro era Tulio, Kini. Y dice, no he vuelto más a ir a pescar. Y mira que el padre es pescador, el negocio es suyo. Dice, no he vuelto más a ir a pescar, que vaya mi cuñado Tulio, que él ya ha tenido bastante experiencia ovni, como 5 o 6 ha visualizado, ¿no? Y esta zona es muy dada a ese tema. OVNIs sobre el cementerio de Chele, que se te han posado incluso. La Guardia Civil ha escrito documentos. Estuve hablando con uno que ya se ha retirado y dice, ahora te lo puedo contar, pero cuando era Guardia Civil no te lo podía contar. Y te cuenta cómo el OVNI prácticamente casi baja al cementerio, se queda allí pues unos 30 segundos, esa luz, y en un momento determinado sube hacia arriba, y estaba la pareja de Guardia Civil haciendo noche precisamente en la puerta del cementerio. Entonces, todo este tipo de movimientos, amén de esas historias que he contado y otras muchas, ¿no?, que hay en Chile, hacen que para mí sea un lugar a visitar, sobre todo porque este tipo de historias, bueno, pues se pueden contar, se pueden visitar estos lugares. Y luego también que tenemos ahí un castillito en la parte portuguesa que le llaman o Casteliño, significa el castillito, donde los portugueses cuentan la historia que fue habitado por un lobisome, ¿no? Entonces, bueno, como estáis cercanos al Guadiana, pero está en la otra orilla, en la orilla portuguesa, pues también nosotros de alguna manera nos favorecemos, porque hay un turismo también, de hecho lo hay, de barcas, ¿no?, que pasan a Portugal, que también hacen turismo por allí, porque allí tienen también a Endobélico, al dios Endobélico romano, porque allí hay una ciudad romana. Y bueno, pues hay también muchísima visita a través de barcos, a través de esta presa, hacia esos lugares, y también hacia el castillo del Lobisome, ¿no?, o Casteliño, que se llama, que está situado nada a 300 metros o 400 metros de la orilla española, más o menos. Sí, sí, sí. Y yo me quedo con Chelde, porque creo que hay historias bastante interesantes que no están muy conocidas, ¿no?, a nivel nacional. Y mira que yo me encargo ya en un programa y en otro de darlas a conocer, ¿no? Pero me quedo con mi pueblo porque creo que hay que sacar también a flote esta realidad histórica que a veces queda muy hermética, ¿no?, aquí en la población. Y desde que estoy aquí en Chile, por lo menos estoy intentando ponerla en énfasis y darla a conocer, porque yo creo que tiene su dar también, ¿no?, su misterio de fondo, su tragedia, nunca mejor dicho, y eso hace que el morbo también esté presente, ¿no? La verdad es que, como tú bien dices, Fermín, hay muchísimos sitios desconocidos, con muchísima historia y bueno, sobre todo pues hechos oscuros que bien merecen pues darse a conocer. Conozco muchísimas historias al respecto, que qué casualidad que siempre si investigas, si ahondas un poquito en su historia, anteriormente han sido o bien un hospital o un cementerio o un sitio donde hubo un asesinato, en fin. Y raro es uno de estos sitios, raro es el sitio que no tenga, pues, que si apariciones fantasmales, que si movimientos de objetos, en fin. Yo creo que la gente podría ahondar un poquito más y bueno, podemos sacar de ahí pues, grandes sitios, ¿no?, de este tipo de, claro, de turismo ahí oscuro. Ahí estamos hablando más del lugar impregnado, ¿no?, que dirían los parapsicólogos o la gente que investiga todo esto, ¿no? Ese lugar en el cual ha habido tragedia y ha habido sufrimiento, pues ese sufrimiento y esa tragedia pues estarían condenados a repetirse una y otra vez, ¿no? Pues, es lo que dice, aunque solo fuera historia, pero vamos, que claro, son sitios... Bueno, pues fíjate, de tu ciudad, Murcia. Murcia, madre mía. Murcia es brutal en ese tema. Yo estuve con Álvaro ahí, hicimos una ruta, acuérdate, Álvaro. Sí, sí. Y ahí el tema de Inquisición está larvadísimo, es decir, no sale a flote, ¿no? Yo estuve ahí, saqué lo que saqué, pero lógicamente ahí tienen para hacer rutas de Inquisición a tope, además brutales. El puente ¿es como le llaman a este puente? El puente de los lamentos, ¿no? ¿Cómo es? Sí, el puente de los peligros. De los peligros, ese de la Casa de la Inquisición, y desemboca prácticamente en el quemadero que estaba al otro lado, ¿no?, donde se quemaba la gente de ahí de Murcia, de otros pues pueblos de Murcia. En la Plaza Camacho, sí. Y exactamente esa zona de allá. Bueno, pues ahí hay un juego tremendo, ¿no?, que para este tipo de rutas, por ejemplo, también, donde la tragedia está presente y donde el morbo, sin duda alguna, también lo está, ¿no? Ejemplo, yo estuve en Marruecos hace no mucho a presentar uno de mis libros, que me lo traducieron al árabe, el de los moriscos de Hornacho, y me enseñaron las mazmorras
las mazmorras de Tetuán, donde precisamente se metían a los cristianos que eran cazados en alta mar por los moriscos extremeños de Hornachos y también de otros lugares, ¿no?, de España que estaban por allí, y los metían en esas mazmorras, y bajar a las mazmorras y ver aquellos habitáculos como eran, que eran brutales, ¿no? Y claro, los propios marroquíes, cuando te contaban la historia, ellos la contaban un poco como diciendo, bueno, es que a nosotros nos hacían lo mismo los españoles, también nos cazaban, nos metían en las mazmorras de ellos también, luego me hablaban de la Inquisición, lógicamente, y toda esta movida, digo, pues lleváis razón, digo, ojo por ojo, diente por diente, esta es la realidad que se fraguó, ¿no? Pero visitar las mazmorras de Tetuán es algo en la Medina, que se encuentra en la Medina, en los bajos de la Medina, es brutal también, porque ahí hay miles y miles de españoles, pero miles y miles, niños, monjas, sacerdotes, que además eran los que mejor se pagaban a la monja, al sacerdote y a los niños, la redención de cautivos, que era la que desarrollaba esa actividad, y los padres mercedarios y los trinitarios, que eran los que iban como redentores de cautivos a rescatar a estos cristianos, pagaban un dineral que daban las órdenes militares, que daban los propios reyes de España, y luego también, bueno, pues toda el pueblo español al que se le sacaba un dinero para este fin, ¿no? Pero tienes allí cantidades de historia de cómo utilizaban a los españoles para trabajarle las tierras a los marroquíes, cómo los niños los respetaban, lógicamente se los entregaban a madres marroquíes, el tiempo que estuvieran allí tenían que de alguna manera vivir el Islam, los propios niños para educarlos en el Islam. Había gente que se tiraban a lo mejor 10 o 15 años y no salían de la mazmorra. La única manera para poder salvarse de ella, que era convertirte al Islam. Te convertías al Islam y te sacaban rápidamente de la mazmorra, te ponían la chilaba y venga, eras respetado y te hacían una fiesta. El primer día que realmente habías decidido irte al Islam, te practicaban la circuncisión al hombre, etcétera, etcétera, y no pasaba absolutamente nada. Podías ser el más feliz del mundo y adherirte inclusive a esa epopeya de ir en los barcos moriscos españoles de aquí, sí, de España, porque se vengaban de alguna manera de los españoles porque estos le habían robado sus niños menores de 7 años a través de la expulsión de los moriscos, y ellos en venganza pues le hacían este tipo de actuaciones a los españoles que iban a América, ¿no? Asaltaban todos estos barcos, bueno, Cervantes, acuérdate, ¿no?, tú también en las mazmorras de Argel. Pero es curioso el tema este del turismo de mazmorra, que también la tenemos aquí en España, porque tú vas a las mazmorras de Granada, en la Alhambra, y son brutales, que las han inaugurado hace poco, además, no hace mucho, y son fantásticas, ¿sabes? A mí me encanta. Le ha dado un empaque de misterio, porque la otra parte de la Alhambra, bueno, es más cultural, el tema este de la saudade islámica, ¿no?, etcétera, etcétera, pero ya con la mazmorra por medio, ahí ya hay otra chicha diferente, ¿no? Pues ahora que Fermín cuenta un lugar así dark del norte de África, voy a contar yo otro. Todos conocemos lo que es Túnez, la isla de Yerba, o lo que sería más conocida la antigua isla de las Gelbes. Pues en ese lugar, hasta 1848, existía una torre de calaveras. Una torre de calaveras que los propios británicos en el siglo XIX tienen que derribar. Estamos hablando de una torre hecha de huesos, que medía bastantes metros, por cierto, que eran los restos de los españoles, los españoles de la Liga Santa y todos los que allí habían luchado en la famosa batalla de las Gelbes contra los turcos. Entonces, como forma de decir de alguna manera, pues yo qué sé, ahora que os hemos ganado, os vais a fastidiar. Y con todos los restos de los soldados que habían caído por la parte católica, montaron allí una torre de cadáveres. Luego esos cadáveres evidentemente se convirtieron en esqueletos, y bueno, una torre de calaveras y de prácticamente una crónica de muerte anunciada hasta 1848, que fue cuando los británicos se encontraron con ese auténtico monumento dark y dijeron, mira, esto lo tenemos que quitar, porque efectivamente era un lugar de culto para la gente que iba a la isla de Yerba, y a día de hoy hay un obelisco en el mismo lugar en el cual estaba esa torre de calaveras, que por cierto de ella hablaremos largo y tendido en esa conferencia en Murcia que nos espera la semana que viene. Y yo para acabar, hablando de torres, porque me ha venido a la cabeza ahora que ha hablado Álvaro, hay dos lugares donde aún existen esas torres, y en uno de ellos aún se llevan a cabo el ritual, que son las torres del silencio, de los mazdeístas, de los que idolatran a Zoroastro. En Irán, que son las torres donde se colocaban los cuerpos para que los druides los descarnaran y los cuerpos se quedaran al sol hasta que los huesos quedaran limpios, que existen aún en Bombay, porque el único lugar donde aún hay los que idolatran a Zoroastro están en Bombay, ¿vale? ¿De acuerdo? Y allí aún existen esas torres del silencio, y ves en ciertos lugares además
los que idolatran a Zoroastro en Bombay son la gente que tiene más dinero. Hay una marca que es Tata de coches, pues, o por ejemplo Freddie Mercury era zoroastrista. Pues cuando tú estás en Bombay y ves como los buitres aún rodean estas torres, es porque hay cadáveres allí depositados y no deja de ser turismo dar. Se pueden ver los cadáveres, sí, si te subes a algunos de los edificios aledaños y desde ahí puedes ver los cadáveres. Bueno, pues como vemos, ahí se están uniendo religión, historia, antropología social, y como un grupo muy pequeñito que tiene mucho poder en la India aún realiza estos mismos rituales milenarios. En Irán ya no se realizan, ¿eh? Claro. Porque el Islam ya se... No te olvides del demonio. El demonio también da mucho de sí, ¿eh? A nivel de turismo dar. Y bueno, Álvaro conoce muy bien también esa parte del demonio. Se me viene a la mente, hombre, no puedes entrar dentro del convento porque lógicamente las monjas están allí, ¿no? Pero hay infinidad de conventos en España y en ciudades donde se perpetraron verdaderos crímenes, ¿no? Auténticas asesinas en serie, como las monjas de Corella, por ejemplo, que asesinaron a 32 niños que ellas mismas parían porque decían que el demonio había inseminado de alguna manera en su cuerpo la semilla del diablo y por lo tanto había que asesinar a estos bebés, ¿no? Y los enterraban en una huerta, en la huerta del convento. Lógicamente esto es historia, pero que a nivel de ruta turística, por Corella, por ejemplo, pues ahí te puedes hacer una ruta fantástica con todo este tipo de historias. Lógicamente no vas a entrar en el recinto porque no te dejaría, pero bueno, lo puedes contar, ¿no? Porque tú en la calle puedes contar todo lo que, y más si estás documentado, ¿no? Pero ahí tenemos el caso. Yo, Fermín, me quedo con Chele porque todo lo que me has explicado me lo he apuntado, es decir, y sobre todo lo del pueblo asolado por una marabunta de hormigas forma parte ahora mismo de mi agenda y en cuanto pueda voy. Es que pues búscame que yo estoy en Cheles y te llevo y te lo enseño. Fermín, me has dejado de verdad. Mira que pues tienes vídeos, tienes vídeos en internet porque eso lo hemos hecho en Cuarto Milenio, lo hemos hecho en otros programas a nivel de Extremadura y lo tienes. Mira que conozco historias, mira que conozco historias. Pues me has dejado, mira, siempre es bueno que te sorprendan, pues me has sorprendido. Hoy me has sorprendido con Chele. Pues además te puedo presentar hasta el chico que le picó la hormiga, con lo cual, que tiene fotos y todo él, ¿no? Pues mira, me quedo con Chele. Yo os voy a tener que dejar porque... Vamos ya despidiendo, Thor, porque ha llegado el momento de despedirnos. Y bueno, pues muchísimas gracias a los tres por estar esta noche aquí en el Candelabro. Yo creo que hemos aprendido todos muchísimo. Y bueno, no sin antes, normalmente siempre antes de despedirnos, pues digo lo mismo, por favor, escribirnos. Podéis escribirnos tanto a nuestro correo electrónico info@elcandelabro.es. También lo podéis hacer en nuestro grupo de Facebook, El Candelabro, nuestra página de Facebook del Candelabro. Y también, por supuesto, en YouTube, que estamos emitiendo en estos momentos también el programa en YouTube, además de en Azul FM Radio. Y en iVoox, donde subimos todos nuestros programas una vez que terminamos la emisión. También podéis apoyarnos. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Os podéis suscribir a YouTube y en iVoox, o bien apoyarnos si os hacéis de la comunidad fan del Candelabro en iVoox. ¿Cómo nos podéis apoyar? Atentos. Hazte fan del Candelabro en iVoox. Comienza con extras de nuestros programas, sorteo de libros y otros regalos. En iVoox verás una pestaña azul que pone apoyar y haciendo clic aquí podrás apoyar nuestra labor divulgativa con un coste mensual de 1,49 € al mes. Hazte fan del Candelabro en iVoox ya mismo. Amigos, muchísimas gracias. Thor, Álvaro, Fermín. La verdad es que hemos aprendido, yo creo que mucho, lo hemos pasado súper bien y bueno, ya solo nos queda pues mañana coger el primer tren autobús y irnos donde haga falta, ¿no? Y nada, pues lo dicho, que gracias, porque ha sido un programa, yo creo que interesante, muy interesante, lo hemos pasado muy bien, abordados por todos, con lo cual sí. Muchísima información, vamos, yo he estado aquí también anotando cosas y lo dicho, nos vemos entonces, queridos amigos, quienes nos estáis viendo y o escuchando el próximo viernes aquí en Azul FM Radio y en YouTube y en iVoox a las 12 de la noche aquí en el Candelabro. Hasta pronto, chao. Hasta ahora. Chao, hasta pronto. Chao.
No hay palabras, no hay sentimientos ni emociones, tan solo vacío, vacío absoluto. Y ese sonido, el sonido de las esferas, el sonido de la profundidad del espacio, el sonido que proviene de otras dimensiones y de esos otros mundos ignotos, el sonido de la creación desde el regazo de Dios, el sonido del Génesis. Neuromanter Génesis, próximamente en directo en las cuartas jornadas del misterio de El Candelabro. Roberto Lefante, Marcelo Locles, Ana Macé, Juan Ignacio Cuesta, David Santinella. Viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de noviembre en el Centro Cultural Puertas de Castilla de Murcia, cuartas jornadas del misterio y ciencias de frontera. Hasta un total de 20 expertos, conferencias, mesas redondas y mucho más. El rover Perseverance en Marte, la conciencia después de la muerte, la mente cuántica, misterios de la historia y la arqueología, viajes iniciáticos, el Grial. Entrada libre hasta completar aforo. Se aplicará rigurosamente el protocolo COVID. Patrocina la Concejalía de Cultura, Turismo y Deportes del Ayuntamiento de Murcia, la Asociación Cultural El Camino al Santo Grial, Ediciones Matrioska, TK Analytics y Neurotech. Organiza El Candelabro.